Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Grada FM, donde ya, como podéis comprobar, sobre todo los que sois seguidores habituales de nuestro programa y sobre todo de las competiciones domésticas, estamos llegando al final. Cada vez nos va quedando menos carrucha, cada vez nos vamos acercando a los momentos cúlmenes de nuestras respectivas competiciones. Y hoy viene un programa muy cargado con protagonistas de excepción, con todos esos protagonistas que se están jugando algo en nuestras competiciones. Sin más dilación, comenzamos hoy con la segunda federación, porque tenemos a Guti. Bueno, antes de que entre Jorge Adán Guti de El Utebo, vamos con ese análisis semanal que nuestro compañero Rafa nos va a decir. Primero, bueno, tenemos que lamernos las heridas porque el Deportivo Aragón ahora sí ya es equipo de tercera federación. Sí, era cuestión de tiempo. Tuvimos ahí ese resultado de Mutilvera 1, Utebo 2, un Utebo que se acababa un partido en Mutilva que se ponía perdiendo y se iban al descanso 1-0 perdiendo. Ese Eibar B1 Ebro 2, que es una pena que el Ebro tuviera esa racha de 4 o 5 partidos hace un mes que no ganó, y porque si no se hubieran podido meter arriba. Real Unión 3, Amorebieta 3, un Real Unión que parece que ahora afloja un poco después de la derrota el otro día del Egea, que ha vuelto a la realidad, el Egea, con ese Deportivo Alavés 3, Egea 0, un resultado muy doloroso. Es verdad que tenía una salida muy complicada y que no han podido coger o seguir con la buena dinámica que tenían. En Seguernica 1, Tudelano 1, Sestao River 2, Baskonia 2, y ese Sociedad Deportiva Logroñés 1, Deportivo Aragón 0, que además fue al final del partido. Y un resultado que es el Alfaro 2, Naxara 1, pues que es verdad que para de cara a la Sociedad Deportiva Egea es un resultado interesante, porque el Alfaro está también descendido y el Naxara podía entrar dentro de la pelea, aunque yo creo que el Egea con sujetar la plaza del playout tiene bastante, y veas ahí en 1, Unión Deportiva Logroñés 1, que es el último partido que cerraba la liga, la jornada, perdón. Y la parte de arriba, el Real Unión sigue destacado, ascendido ya si no me equivoco. Sí, Está Deportivo Alavés 58, el Utebo pues que ha vuelto a coger aire, que se ha metido ahí en esa tercera posición, empatado a puntos con la Unión Deportiva Logroñés, y el Tudelano pues que ahora lleva unas semanas que no está tan bien. Y fíjate un poco lo que te comentaba, ¿no? El Ebro, que no le va a dar tiempo a meterse arriba, pero que está haciendo un temporadón impresionante. Y ya pues cuando vayamos a la parte baja pues veremos la cruda realidad de Egea, pues que al final pues bueno, pues la Sociedad Deportiva Logroñés no nos ayudó nada, pero bueno, yo creo que es un tema más de mirarse el Egea a ellos mismos que de mirar a los demás, intentar sujetar esa posición de play-out e intentar mantener la categoría, pero vienen con una dinámica muy muy negativa. Y el Deportivo Aragón, pues que como bien comentaba Francho, pues que confirma su descenso a tercera división después de un año muy muy complicado. Que es verdad que si analizamos el año a nivel de cantera, solamente de cantera, yo creo que es un año positivo, porque ha habido muchísimos jugadores que han aportado muchos minutos al primer equipo. El primer equipo pues está también como está, pero lo que es a nivel de formación o a nivel formativo, pues evidentemente el filial ha cumplido su cometido, ¿no? Que es nutrir de jugadores al primer equipo. Pero a nivel clasificatorio, pues evidentemente pues es una pena que el equipo descienda, y veremos a ver un poco, porque no hay más que rumores y rumores sobre la Ciudad Deportiva, y al final yo creo que hay que acertar con lo que se lleve, no porque alguien haga un año bueno hay que darle un super premio. Entonces que midan mucho los pasos que se dan, porque evidentemente pues al final son las bases pues para hacer un proyecto, si es que el Real Zaragoza tiene un proyecto. Que yo la única persona que confío para hacer un proyecto es en Laura Antegui, porque evidentemente Laura Antegui, David, etcétera, ¿no? Pero todo lo demás no. Entonces pues bueno, pues veremos a ver. Y el Egea pues que venimos diciéndolo muchas semanas. Yo creo que está pagando una reestructuración entera,
que cambió de entrenador tarde, con un entrenador del mismo perfil con el que estaban cosechando unos resultados que no les estaba dando para salvar la categoría, y ojalá pues puedan sujetar esa plaza de playout y sujetar la plaza en la segunda federación. Estás en mute, Francho. A ver, ahora, pues alguien me ha muteado, ¿eh? Lo que te decía, que tenemos las 2 últimas jornadas, 6 puntos, todo por decidirse, sobre todo en esa zona baja. El Logroñés que visitará al Alfaro, un Alfaro que ya ha demostrado que pese a ir penúltimo, pues que ellos van a dar el todo por el todo. El Egea recibe a la Sociedad Deportiva Eibar en Luchán el día 26, el domingo, a las 12 de la mañana. Naxara Beasain, todos van a ser a las 12 de la mañana porque es horario unificado. El Naxara Beasain, que yo creo que ese también es un partido importantísimo, porque el Beasain pertenece al grupo perseguidor. Tenemos un intrascendente Deportivo Aragón Real Unión y el derbi aragonés entre el Utebo y el Ebro. Por esa zona alta, la Unión Deportiva Aragonés, la UDL, que se enfrentará a la Mutilvera, y el Tudelano a la vez B. Es decir, partidos con muchísima trascendencia y contundencia, ¿no? En lo que puede ser esa última jornada de liga que determine o que dilucide absolutamente todo. Yo estoy contigo, que en este caso la Sociedad Deportiva Egea lo que tiene o debe de hacer es amarrarse a esa posición de playout y rezar. Sí, totalmente. Al final, ese Naxara Beasain, evidentemente, el Naxara pues tiene que ir a ganar el partido. Eso es así, porque al final pues podría darse la carambola de que descendieran, y encima el Naxara en casa, último partido de liga, pues evidentemente los de Arturo Guerra pues van a salir a ganar, con lo cual eso es un punto a favor para el Egea. Y el Egea tiene que intentar ganar su partido. Entonces que no queda más. Pero es verdad que las sensaciones son muy malas desde hace tiempo, la dinámica es mala. Y bueno, al final, pues lo que hablamos, sí que es verdad que llevan todo el año más o menos en esa misma posición, pero si analizas situaciones más o menos similares y yo tuviera que apostar, que luego puede fallar, evidentemente apostaría por el Barbastro, con muchísima mejor dinámica, con un entrenador muchísimo más experimentado en todo, en general. Todo en general, es un entrenador muy experimentado, con un cambio en la plantilla y en un grupo que yo creo que es mucho más complicado de salvarte y estar en una situación más o menos similar. Sí que es cierto pues, que Alejandro, fíjate que le ha dado la vida ganarle al Real Unión el otro día en casa, que seguramente de los últimos 6 partidos era el que menos pensaban podían haberle ganado. Pero es verdad que mientras hay vida hay esperanza y bueno, vamos a confiar en que se gane el partido, a ver en esos empates y a ver. Le queda el encuentro de recibir en lucha de Eibar y ir a la casa del Baskonia. Esos 2 partidos. A ver, al final ni el Eibar ni el Baskonia se juegan absolutamente nada, ninguno de los dos. Pero es verdad que son 2 filiales. Quiero decir que al final el futbolista está jugando más o lo mismo que los que se están jugando. No sé, si te dijera, por ejemplo, el Sestao o el Amorebieta, pues podían ser equipos que a lo mejor podían ir de parranda. Pero al final los jugadores del Eibar, pues se puede estar jugando, estar en el primer equipo de Baskonia. Pues comentábamos con Genoves hace unos meses o unas semanas, pues que al final es un equipo muy joven, filial. Entonces, pues bueno, son 2 partidos que no se los van a regalar aunque no estén jugando, pero que es cierto que se tiene que notar que uno se está jugando algo a nivel de clasificación y otro no. Hablabas de la Unión Deportiva de Albastro, un resultado fantástico en casa del Torrent, por Correcto. 1-2, una victoria que se tuvieron que atar los machos, al descanso se fueron 1-1 y la verdad es que, pues bueno, con esa victoria el Torrent ya es equipo de tercera federación y el Albastro pues que sigue ahí peleando por acercarse lo máximo posible a esa posición de playout. Lo del Barbastro me
que tiene un meritazo, insisto. Luego podrán ascender más equipos del grupo 2, pero a mí me parece que los equipos del grupo 3 son muy, 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 muy complicados y bueno, tiene mucho mérito. Yo creo que al final Dani se maneja muy bien en este tipo de circunstancias, ha sido segundo entrenador de David Navarro, aparte de ser futbolista, lleva muchísimos años entrenando a nivel, haciéndolo bien, y te puede salir bien, no te puede salir mal, pero evidentemente es una garantía de éxito tener un entrenador en el banquillo del nivel de Dani Martínez, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues que tienen que pelear. Le escuchaba las declaraciones que hacía después del partido, que era una liga de 4 partidos y de 4 partidos habían ganado 2, con lo cual pues tienen que seguir peleando y ver y amarrar, a ver si lo que dices tú, Francho, si pueden amarrar esa posición de playout mínimo, e incluso pues bueno, que con estos 2 resultados pues tampoco están descabellados, porque tienen al Castellón B y al Olot solamente a 2 puntos a un partido. El Valencia me está ya a 4, que con esta victoria en el campo del Castellón B se ha escapado un poco, pero tampoco es tan descabellado que el Barbastro pueda conseguir el objetivo incluso de no jugar el playout. Y está el Islas Pitiusas, sí, que tenía un punto menos. Entonces ahí están los 4, el Olot, del Castellón, el Barbastro y el Ibiza, que se van a dar ahí un poco de cera en estos 2 últimos partidos que quedan. A ver si Jandro nos pone la tabla clasificatoria, sobre todo en esa zona baja. Ahí la tenemos. Pues fijaos, la Unión Deportiva de Barbastro, que recibe al Castellón B en el Municipal, 39 puntos lleva al Castellón, 37 la Unión Deportiva. Es decir, te has puesto un partido, a menos de un partido. No, evidentemente el Castellón viene en una peor dinámica que el Barbastro, y el Municipal de Barbastro tiene que ser una olla a presión, porque al final si tú le ganas al Castellón, no te voy a decir pero das un paso de gigante tremendo, lo cual es súper, súper, súper importante que sigan esta dinámica de trabajo, de confianza, y bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Pero no puedes llegar mejor a este partido que habiendo ganado 2 partidos seguidos. La maquinita bueno, no sigue tumbando. Sí, está claro que estos cabrones del B-Soccer no están con el fútbol aragonés. Literalmente, además. Pero te quería comentar, bueno, desde aquí, dar la felicitación a la Unión Esportiva Sant Andreu, aunque creo que su presidente, consejero delegado, porque el dueño es un japonés, no ha estado de lo más acertado en las declaraciones que hizo, nada más ascender el equipo. Que vamos, que de su campo no lo sacaban ni con agua caliente. Pues, amigo, las normas están para todos igual, y te guste o no, las tendrás que cumplir. Y si no, pues no jugarás en Primera Federación. Así de claro. No queda otra. Y más con la reestructuración que hoy anunciaba la Primera Federación, con un control económico que va a imponer a partir de la próxima temporada, una especie como de transición, ¿no? Pero lo que no quiere es, pues, precisamente que haya problemas de impagos, bueno, pues que del circo les crezcan los enanos, ¿no? Y yo lo veo normal. Otra cosa es, pues, que tendremos que tener muy claro dónde se van a sacar los ingresos. A ver, Jandro ya ha preparado una encuesta. Dice, conservar la categoría Barbastro y Egea. Bueno, pues en el chat podéis poner 1, 2, 3 o 4, lo que vosotros opinéis o lo que vosotros creáis en ese momento, para ver quién se va a quedar, si van a ser ambos, si ninguno, si solo el Egea o solo el Barbastro. Bueno, soberanía popular. Lo que vosotros decidáis, luego lo indicaremos aquí. Vamos, si te parece, con nuestro protagonista, porque con todo lo grande que es de los que se echa prontico a la cama. ¿Tú eso lo sabías, Rafa? No, pero vamos, yo menos el lunes, el resto de los días a las 10:15 me voy a la cama, o sea que le entiendo perfectamente. Pues vamos con Jorge Adán, Guti. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Que ya ves, hemos cambiado el formato para que entras el primero. Ya lo he visto. Muchas gracias. Pues es que me gusta ir al gimnasio antes de ir a entrenar, entonces sobre las 7 de la mañana me levanto
y a estas horas ya estoy con el ojo medio cerrado. Madre mía, o sea, ¿tienes poco entrenamiento que antes vas al gimnasio y todo machacarte? Es que por la tarde me da mucha pereza ir, entonces prefiero ir por la mañana, me quito ya el gimnasio, el entreno y ya voy limpio toda la tarde. Madre mía. Pues nada, oye, a tope con el gimnasio. Bueno, Jorge, llegamos ya al último envite. 6 puntos, todo por decidirse. Vosotros, pues bueno, ya con esa plaza de playoff asegurada. Bueno, pero... a ver, asegurada no del todo. El que nos persigue es el Ebro, y si hay un equipo pesado, intenso y que lo va a luchar hasta el final, son ellos con Genoves. Y nos lo dices tú, que has llevado la zamarra del Ebro. Efectivamente, por eso lo digo. Bueno, pues precisamente ahora os vais a medir en un derbi precioso. En este caso va a ser en casa, va a ser ahí en vuestra casa, en Santa Ana, en territorio Barbo. Me imagino, pues, bueno, con un ambientazo del copón. Pero, ¿cómo llega el Utebo a ese último envite para ya matemáticamente ser equipo de playoff? Pues llegamos bien, llegamos con buena dinámica. Como le gusta decir al míster, estamos en el mejor momento de la temporada. Y bueno, pues jugamos contra el Ebro, que de los últimos no sé cuántos partidos solo ha perdido contra el Irún. Creo que desde que nos ganó a nosotros ya no había perdido y solo ha perdido contra el Irún. Entonces, pues bueno, lo que dices, es un momento en el que podemos certificar la plaza de playoff, jugamos en nuestro campo, entonces pues espero que lo que has dicho, que Santa Ana que se llene, que nos apoyen mucho, porque el partido va a ser muy bonito, es derbi y pues va a haber mucha tensión de los dos equipos, que los dos equipos queremos luchar por algo tan bonito como eso, y entonces pues creo que va a ser un partidazo en ese sentido. Hola Jorge, buenas noches. La verdad es que ha sido un año, bueno, seguimos todos los equipos, ¿no?, de Aragón, pero al final el vuestro, digamos que ha sido el año, o vuestro equipo ha sido un poco el más impredecible, ¿no? Empezasteis con una estructura muy continuista, tanto a nivel de dirección deportiva como a nivel de entrenador y como a nivel de resultados muy positivos, el equipo muy arriba. Llegan las Navidades, nos encontramos con la salida del entrenador, nos encontramos con la salida del director deportivo. Tenemos aquí a vuestro entrenador, que por cierto nos dio una entrevista extraordinaria, y no lo conocía y me pareció me sorprendió mucho. El equipo parecía que mantenía esa misma dinámica que veníais con Juan Carlos. De repente parece que el equipo se desploma, pero luego el equipo se vuelve a rearmar y vuelve a ser un Utebo contundente, serio y que bueno, que a día de hoy está peleando no solamente por entrar en el playoff, sino pues por ser tercero. ¿Qué no ha pasado? O sea, te iba a decir que ha pasado, pero digo, ¿qué no ha pasado, macho? Porque desde fuera la verdad es que es alucinante cómo lo habéis vivido ahí dentro. Sí, pues es un poco lo que dices. El Utebo es verdad que se caracterizaba por haber mantenido bloques, ser muy continuista casi siempre. Es verdad que siempre venían jugadores nuevos, pero más o menos el bloque general se mantenía. El entrenador siempre era Juan Carlos y pues hasta Navidades. Es verdad que justo en diciembre habíamos pillado una racha un poco peor, que creo que llevamos 4 o 5 partidos sin ganar. Pero de repente, pues eso, llegamos en Navidades, explotó todo un poco por los aires y pues sobre todo era incertidumbre de que no sabías lo que iba a pasar, de cómo se iba a resolver la situación. Claro, es que llegamos allí nosotros de las vacaciones de Navidades y de estar pensando en, joder, llevamos mala dinámica, pero estamos bien y creemos que podemos seguir como estos años atrás de luchar por cosas bonitas, a de repente pensar de, ojo, de a ver por qué vamos a acabar luchando, si esto va a seguir para adelante, si no. Pero al final algo bueno que tiene Utebo y que yo los años que estaba allí se ha establecido siempre, es que el grupo que hemos hecho ha sido impresionante siempre. O sea, el vestuario siempre ha sido lo mejor del equipo
Y yo creo que eso es un poco lo que nos ha hecho, pues al final, darle la vuelta a la situación, ir contra todas las adversidades que nos hemos encontrado, ir sacando partido a partido. Y pues hubo un momento que yo me acuerdo en enero, después de perder contra el Eibar, creo, que hablábamos alguno y decíamos, es que no sabemos ahora, o sea, después de haber ganado tantos partidos y haber hecho, pues eso, los puntos que habíamos hecho, estar en playoff, es que parecía que nos mirábamos y decíamos que parece imposible volver a ganar un partido, no sabemos qué está pasando y tal. Y justo después de pensar eso y hablarlo en el banquillo unos cuantos, a partir de ahí de repente empezamos y ganamos 4 o 5 partidos seguidos, que no lo habíamos hecho en lo que iba de temporada. Entonces, pues ahí ya vimos que sí, que esto iba para adelante, que si esto lo sacábamos nosotros, junto con Juan, que Juan también es una pieza fundamental. El cuerpo técnico también, es que la piña en general pues, ha hecho lo que es este Utebo y creo que es por eso, por lo que estamos a punto de certificar el playoff, por lo que ya hemos conseguido la Copa del Rey el otro día para la temporada que viene y por lo que seguimos jugando y ojalá más partidos ahora certificarlo si podemos. ¿Cuánto peso en el banquillo tenéis tú, el Mago Suárez, el propio Kaiser, gente que lleváis mucho en el fútbol, que habéis, vamos, tenéis el culo pelado, las habéis pasado canutas en muchos clubes? Cuando surge todo esto, cuando estalla todo ese gran problema, ¿no?, que hubo en el club y que a mucha gente pues les hizo, yo no te voy a engañar, incluso a nosotros nos hizo pues ponernos tristes, ¿no?, más temerosos más bien, por lo que tú dices, ¿no? Por saber y decir, bueno, pero ahora ¿por qué vamos a luchar? ¿Por arriba, por abajo? Porque esta gente nos han mal acostumbrado y siempre hemos estado mirando arriba, pero claro, muchas veces también tienes que mirar abajo. ¿Fuisteis vosotros esa voz del vestuario, esa voz que de alguna manera tranquilizó al resto o no? A mí lo que realmente me sorprendió es que sí que es verdad que podemos tener peso los que hemos estado allí, llevamos ya 3 años, pues los capitanes, Chanza, Marín, los que has nombrado, Meseguer, gente con más veterano como puede ser Mendy, que no estaba, pero sí era importante. Pero a mí me sorprendió sobre todo gente de fuera que pasó todo esto y que en enero podía haber dicho yo salgo de aquí y voy a otro lado, pero no, o sea, la gente quería quedarse, quería sacar esto adelante porque de verdad que el grupo que hemos formado es lo que nos hace estar donde estamos y eso a mí me sorprendió mucho, o sea, gente de fuera que se pone así la cosa tan fea y sigue queriendo estar, sigue queriendo quedarse, pues al final eso creo que habla muy bien y sí que es verdad que pues los que ya estábamos pudieron ver en nosotros como que esa sensación de tranquilidad, que esto lo vamos a sacar, pero creo que todo el grupo en general puso mucho de su parte, porque si no, esto es lo que decías, era un momento de incertidumbre que no se sabía un poco por dónde iba a tirar la cosa. Y también pues la confianza que te da Juan, que entra, que te dice que, pues eso, que va a intentar seguir con las cosas lo más parecido a lo que estábamos, que confiaba en nosotros, que esto, pues eso, y el cuerpo técnico lo mismo. Sí, no, yo la verdad es que es digno de estudio, ¿eh? O sea, hubo un momento además que vosotros pilláis para abajo, que el euro iba para arriba, y yo en un programa hace un tiempo digo, me da la sensación de que al final el euro se va a meter en ese playoff y el Utebo se va a caer, pero evidentemente le habéis dado la vuelta a la situación y la verdad es que es espectacular. Y un poco volviendo no solo por hablar del Utebo, ¿cómo has visto a los equipos aragoneses este año? Porque creo que el año pasado no descendió nadie, incorporamos más equipos a la categoría y este año pues un Deportivo Aragón que ha sufrido, tú has estado muchísimos años ahí y creo que la casa, sin estar del todo ordenada, porque yo coincidí contigo estando yo en las categorías del fútbol base, sin estar del todo ordenada, estaba bastante más ordenada de lo que parece estar ahora. Han sufrido mucho y sobre todo al Egea, como los has visto y un poco que vosotros entre los jugadores habláis qué ambiente se respira en Egea, porque es
nos tiene más preocupados que el Barbastro, que luego a lo mejor pueden quedarse los dos, ninguno, ojalá no, ojalá los dos, o a lo mejor el Egea sí, el Barbastro no, pero ¿cómo lo ves eso tú? Pues el Deportivo Aragón es verdad que cuando encadenó tantas derrotas consecutivas, no sé si llegó a 14, 15 partidos sin ganar, es verdad que esa situación ya se veía muy complicada, porque aunque es verdad que a última hora ganando algún partido podía matemáticamente entrar, yo ya viví esa situación en el Deportivo Aragón también, de que nos pegamos una vuelta y varios partidos sin ganar. Y al final es que tienes que hacer en la segunda vuelta tienes que hacer números de primero prácticamente para poder salvar la categoría, y es verdad que eso se veía bastante complicado cuando empezó a encadenar todos esos partidos. Pero bueno, es que también eso creo que va un poco de la mano de que al primer equipo tampoco estar en buena situación, pues entiendo que habrá tirado de jugadores del filial, luego siempre es difícil pues los entrenamientos sin filial, si te quedas sin jugadores que acaban viniendo solo al partido, me parecen situaciones muy, muy complicadas y al final pues se junta un poco todo y es difícil de salvar. Luego el Egea a mí me ha sorprendido porque contra nosotros, tanto en su campo, que es verdad que acabamos ganando, marqué gol, aquí el único gol que he marcado, pero es verdad que nos pusieron en muchos aprietos y fue un partido muy complicado. Y en nuestro campo es verdad que las circunstancias del viento desmejoró un poco el partido, pero también nos lo pusieron muy complicado. Yo, de los dos partidos que juego contra ellos, que es un poco lo que puedo hablar, me sorprende que no haya sido capaz de competir para estar mejor posicionado, porque desde luego contra nosotros lo hicieron muy bien. Y luego el Ebro, que decir de Genovés, que le saca el máximo partido absolutamente todo, los exprime a todos los jugadores lo mejor que puede, el ADN que habla él, de ser intensos y a todo hasta el último minuto, y pues lo vamos a sufrir este fin de semana. Esperemos que salga mejor para nosotros. Pero el Ebro, pues es verdad que empezó un poco que no acababa de convencer las primeras jornadas, pero a partir de eso, ya te digo, a partir de nuestro partido, que el anterior había perdido, jugó contra nosotros, nos ganó, y a partir de ahí es que encadenó una de... Bueno, y en su campo todavía no ha perdido, que eso le queda de jugar allí al Logroñés, que eso es una hazaña también. Es verdad que el campo es complicado, la Almozara, yo estaba allí y es verdad que es complicado sacar puntos de ese campo, pero aún así, o sea, no perder ningún partido me parece algo muy, muy complicado en tu campo, y encima siendo recién ascendido, porque al final es recién ascendido, es verdad que mantiene jugadores y mantiene mucho bloque, pero me parece, hostia, que lo que han hecho me parece increíble. Y luego del otro grupo que está Dani, yo de ese no tengo ninguna duda, porque Dani siempre estas situaciones las acaba sacando, así que no tengo ninguna duda. Siempre con el Brea ya lo hizo la última jornada, con el Español, con tal, que le pusieran a quien pusieran que lo sacaba. Y ahora pues está en buena dinámica para los últimos partidos, que es lo que consigue siempre, y yo estoy seguro que se acabará salvando. La última, Jorge. Seguimos soñando, ¿no? Con los barbos. Sí, eso espero. A ver esta semana si podemos materializar ese playoff. Queremos ganar para intentar también conseguir esa segunda, tercer puesto si puede ser, porque los otros años que hemos estado en playoff es verdad que hemos ido como cuartos siempre. Y pues al final del año pasado yo creo que es algo contra el Talavera que nos penalizó un poco, porque la prórroga fue allí en su campo, a ellos les servía el empate y nosotros tuvimos que arriesgar más. A partir de arriesgar es cuando nos meten 2 goles más y el partido acaba con 5 goles en contra, que no tenía ningún sentido. Y entonces pues eso, a ver, primero es verdad que... No fue para final el partido. No. Pero claro, eso se da a base de que tú tienes que arriesgar para intentar ganar el partido, porque a ellos el empate les servía. Entonces, pues a ver, no me gusta hablar antes de tiempo de playoff porque todavía no lo hemos certificado. Me gustaría certificarlo ya esta semana y luego ya pensar en lo que viene, pero eso, tercer, cuarto, o sea, cuarto para algunos del equipo como Meseguer, Diego, y tercero para otros que nos unimos un poco más tarde. Pero eso también hay que darle muchísimo valor, porque para nada es normal
Y yo creo que ya incluso nosotros el otro día ganamos y el ver que el Ebro también había ganado y que entonces no era matemáticamente seguro, es que acabamos entrando al vestuario que de repente nos paramos a pensar y dijimos, pero vamos a ver que hemos ganado, hemos hecho lo que teníamos que hacer nosotros, o sea, tenemos que alegrarnos, tenemos que darle importancia a lo que estamos haciendo porque de verdad que no tiene ningún sentido. 4 años seguidos de playoff, siendo recién ascendido. Se están quedando equipos fuera como el Sestao, como el Amorebieta, como es que al final, pues eso, darle mucha importancia a lo que estamos haciendo porque de verdad que tiene mucho mérito. Pues Jorge Adán, Guti, un placer tenerte aquí otra vez en la Grada FM, que vaya bien el derbi, que gane el mejor y que os podamos disfrutar en el playoff, porque ya voy guardando la voz, ¿eh? Yo ya estoy guardando la voz para los partidos. Guarda. Este me han puesto el intrascendente Deportivo Aragón Real Unión de Irún, pero bueno, pues lo haremos gustosamente y ojalá el Deportivo Aragón por lo menos arranque de 3 puntos, que no estaría nada mal. A ver, ojalá. Amigo, un abrazo muy grande. Bueno, buenas noches, muchas gracias a vosotros. Descansar. Bueno, Rafa, que te veo luego, que ahora nos vamos ya con el siguiente bloque. Ah, mira, Chao. Tenemos ahí pues dicen nuestros espectadores que solo se va a salvar el Balbastro, por un 67%. O sea que veremos a ver si tienen razón o no. Venga, hasta luego. Chao. Ahora vamos con el siguiente bloque. Fernando Mena, buenas noches. A ver, Francho, que no te escucho, ¿eh? Salir y entrar otra vez. Voy a entrar y salir. Madre mía, ya empezamos con el patico. Bueno, pues vamos a tener protagonista también en este bloque, en el bloque de División de Honor y Liga Nacional. Un bloque pues que sigue emocionante, muy emocionante, sobre todo en División de Honor Juvenil, que vemos como semana a semana pues nuestros 4 equipos luchan, sobre todo 3 por mantenerse de nuevo en la categoría. Vamos a ver si podemos recuperar ya a Fernando. Parecía que sí, amanecía por ahí. A mi derecha. Me dicen que no. Bueno, pues mientras, si quieres, Jandro, vete poniéndome eso. Los partidos, comenzamos con Liga Nacional Juvenil. Vamos con los resultados. Con ese Real Zaragoza B que perdía contra el Montecarlo, 0-1. El San Francisco que vencía. Ahora sí, ahora ya te tengo. Pero esto no es Liga Nacional, esto es División de Honor. Madre mía. División de Honor, vemos el San Francisco 1, Dan 4, Español 4, Sabadell 1, el Huesca que vencía por 2-1 al Racing, el Barça también vencía por 2-0 al Cornellá, y nos faltaría ese Mallorca 3, Nàstic de Manresa 4, Sant Cugat 2, Nàstic 1, y como decimos, ese Real Zaragoza que caía derrotado. Análisis, Fernando, porque vemos que el Montecarlo sigue con el efecto Paricio y la Sociedad Deportiva Huesca que parece que coge algo de oxígeno al final. Pues sí, a ver, el efecto Paricio sigue funcionando, Francho. El Montecarlo otro partido sin perder, 0-1 con un gol de Antonio Pérez. Un gol que puede valer prácticamente una permanencia porque dependiendo ya de los resultados lo tiene muy fácil el Montecarlo para permanecer en la División de Honor Juvenil. Y bueno, pues un partido que el Real Zaragoza lo intentó hasta el final con muchas ocasiones de gol, pero bueno, el Montecarlo hizo un gran partido, se defendió con mucho orden y al final pues 3 puntos que pues fíjate, lo dejan ya muy lejos del descenso, y un Zaragoza pues que al final pues bueno, tiene ya la 6ª posición asegurada. Y que bueno, que nadie se creía que el partido fue fácil para el Montecarlo, que hasta los últimos minutos pues también hubo una tensión ahí en los banquillos con expulsiones, pues bueno, que el partido no fue también con mucha tensión por lo que se jugaba el Montecarlo. Y bueno, pues nos alegramos sobre todo por el Montecarlo porque prácticamente un año muy difícil y muy complicado
y al final, pues bueno, tiene pie y medio en la división de honor juvenil, Francho. Yo también te veo tenso, ¿eh? Con el boli, que soy un clic ahí con el boli, digo, está este hombre con el boli ahí, casi como Sí, cuando sí. jugabas al fútbol, encarando la portería. Bueno, vemos ahí esa tabla clasificatoria con Racing, Montecarlo, el Nastic de Manresa y el Huesca. Sí. Y vemos que todavía sigue el ordenador el superordenador, iba a decir una palabrota, en contra del mantenimiento de la Sociedad Deportiva Huesca en esta división del juvenil. Es que fíjate, Francho, están con 27 puntos. Sociedad Deportiva Huesca, que está fuera del descenso ahora, pero está empatado con el Nasti de Tarragona 27. Pero es que la semana que viene hay un Gimnasti de Manresa Huesca. El Huesca, pues el Gimnasti de Manresa con un punto estaría ya salvado. Pero es que el Huesca necesita ganar y llegar a la última jornada hasta también necesita ganar para salvar una categoría que sigue vivo con esa victoria, pero que lo va a tener muy, muy, muy difícil, Francho. Oye, y para todos nuestros seguidores altoaragoneses, que son muchos y buenos, ¿qué hay de esa supuesta queja por parte de un club por alineación indebida de la Sociedad Deportiva Huesca? Porque eso, vamos, una cosa es que caigas en el campo y bueno, y pierdas la categoría, pero hostias, caer en los despachos no sea la primera vez que vemos hacer eso. Pues sí, así es, Francho. Hay una alineación indebida reclamada por el Sant Cugat hace unas jornadas cuando se enfrentó a la Sociedad Deportiva Huesca por un jugador en concreto. Y bueno, se comenta que puede que la selección española dé la razón a la Sociedad Deportiva Huesca, que parece que va a ser así, pero el Sant Cugat creo que va a seguir más arriba y va a luchar hasta el final por esa reclamación que, bueno, esperemos que no sea así, porque sería muy, muy, pues muy triste, Francho, O sea, que perder ese partido. no se va a quedar solo en el comité de competición de la Real Federación Española de Yo, Fútbol, que va a ir al TAZ o qué va, sí, qué sí, va a sí. hacer. Yo por lo que estoy escuchando, yo creo que Sant Cugat también debe saber que la Federación Española va a dar el sí a favor del A Huesca, pero Huesca. yo creo que ellos van a seguir hasta el último cartucho, como se suele decir, para, bueno, pues si tienen opciones de salvarse, pues fíjate, al Huesca lo haría, pues no quiero ni pensarlo, Francho. ¿Qué partidos tenemos esta próxima jornada? Esta próxima jornada tenemos otro derbi, Roland Derby, Zaragoza Racing. Es verdad que ya el Racing, pues darle aquí la enhorabuena por esa otro año más en División de Honor Juvenil, que tiene mucho mérito. Y luego tenemos un Montecarlo Girona y un Gimnasti de Manresa, como comentamos, contra la Sociedad Deportiva Huesca, Francho. Pues un duelos apasionantes, duelos que siguen determinando quién se va a mantener en esta división de honor juvenil. La verdad es que sería un absoluto fiasco que la Sociedad Deportiva Huesca perdiera esta categoría, porque es un laboratorio, Sí. es un buen sitio para que los chicos se vayan bregando, y aparte es que fastidiaría al equipo filial que está en Liga Nacional. Hablando de Liga Nacional, ¿cómo van Monzón y Ebro? Bueno, pues el Monzón y Ebro no fallaron esta semana. Es verdad que el Ebro se acaba el partido en los últimos minutos. Si quieres repasamos rápidamente los resultados. Sociedad Deportiva Huesca B 3, Fraga 2, Ebro 1, IPC La Escuela 0, San Gregorio 1, Oliver 5, Racing B 2, Olivar 4, Amistad 1, Balsas 1, Juventud 1, Real Zaragoza B 0, Estadio en Casablanca 8, Unión La J 2, San Agustín 0, Atlético Monzón 5 y Teruel 2, Calatayud 1. Con lo ves, Francho, muchos goles en las victorias visitantes, sobre todo ese a San Agustín 0, Monzón 5, que contundente la victoria del equipo de Josemi, que pues bueno, sigue líder, un Ebro, como comentábamos, que ganaba en los últimos minutos, un Olivar que se resiste, todavía sigue en descenso, pero quiere salir y esa victoria muy importante, 2-4, campo del Racing, y luego pues es verdad que por abajo se nos está quedando ya San Agustín y la Unión un poco descolgadas, que es verdad que quedan 18 puntos en juego, pero bueno, todavía hay puntos, pero se están quedando un poquito descolgados, Francho. Queda todavía mucho, dábamos por ascendido, hacía muchísimas jornadas al Monzón, al Atlético Monzón, que ahora lleva 63 puntos, 60 el Ebro, mismos Sí. partidos todos. Bueno, pues al final esto va a ser un sprint. Sí, es que fíjate, Francho, la semana que viene tenemos un Fraga Ebro, que el Fraga se está jugando el descenso, no cae al descenso y un campo que es muy difícil. Hace poco
caía el Monzón 1-0. Con lo cual, ahí va a tener un partido muy complicado el Ebro, Francho. Y en esa zona baja, pues vemos que siguen San Agustín y Calatayud con Sí. una Unión, la J. Badorrey, que no se puede dormir porque lleva 25 puntos. Exactamente. La Unión es verdad que ahora lleva una dinámica un poco negativa y tiene que empezar a puntuar porque si no, pues fíjate, Olivar está con 31, 34 Fraga, como comentabas, y Teruel 34. Y Teruel también sigue puntuando en estos partidos, lleva puntuando varios partidos consecutivos y nadie quiere caer al descenso. Con lo que comentabas antes del Huesca, que bueno, pues también arrastra al Huesca B. Bueno, pues veremos a ver. En el caso que Dios no quiera, de descenso de la Sociedad Deportiva de Huesca de División de Honor Juvenil, se apañaría con el descenso del Huesca B, ¿no? Exactamente. Se bajaría ahora mismo, se salvaría el Olivar, que es el cuarto por la cola, y yo entiendo que tiraría, pues eso, al Huesca B. Bueno, pues hechas ya toda la liturgia de resultados, próximos encuentros. ¿Tenemos protagonista, Fernando? Así es, tenemos un buen protagonista hoy. Pues Tenemos, te dejo presentarlo. tenemos Hola, a buenas Diego, noches. a Diego Puerto, jugador del Racing. Buenas Eso. noches, Hola, Diego. Diego. Buenas noches. Bueno, cuéntanos qué hay de ese milagro del Racing esta temporada. Porque ya la temporada pasada, pues bueno, ya fue el rush final con Roche, pero este año Sí, eso es que es. desde el principio ha sido una maquinica bien engrasada. Eso es. O sea, al principio pues sí que hubo algún resultado un poco flojo por los equipos con los que jugaron. Y eso, pues luego empezaron a encadenar partidos con victorias y empates. Entonces consiguieron separarse de la zona de descenso. Y eso desde cuando he estado yo, porque yo soy jugador del B, desde que yo he empezado a subir con ellos, pues siempre hemos estado ahí bastante alejados de la zona de descenso. Ahora sí es verdad que estamos un poco más pegados, que al final nos hemos podido salvar a falta de 2 jornadas. Y eso pues, como has dicho tú, pues este año el equipo ha sido muy bueno. Yo creo que estábamos muy bien preparados, sobre todo para nuestro campo, aunque fuera de nuestro campo hemos jugado bastante bien también. Y eso pues, al final nos hemos podido salvar a falta de 2 jornadas, aunque lo podríamos haber hecho antes, pero al final ha sido así. Hola, Diego, buenas noches y primero Buenas noches. enhorabuena por ese mantenerse en una división de honor juvenil que es muy importante y sobre todo también para ti que creas que no has participado en ese trabajo importante con el equipo de Diego Tiberio y yo te quería preguntar que, bueno, hay que estar satisfecho porque como tú comentabas es jugador del B, pero si no me fallan las cuentas, creo que has estado en 10 o 11 partidos ya convocado con el División de Honor, tu 30 también buena de goles. Y bueno, pues es para estar satisfecho, sobre todo esa confianza que te ha dado Diego Tiberio y que tú también has respondido en el campo. Lo digo. Eso es, sobre todo darle las gracias primero de todo a Alonso, mi entrenador de Liga Nacional, por traerme aquí y luego a Diego Tiberio por haberme dado la confianza y subirme al División de Honor, que he estado yo prácticamente toda la segunda vuelta jugando con ellos y eso pues estoy muy agradecido de ellos dos y también yo creo que toda la confianza que me han dado pues la he intentado replicar en el campo y creo que ha sido así, que he conseguido aportar al equipo en lo que he podido y eso, pues aunque haya sido todos los días de suplente, que estoy contentísimo de haber estado en este rol, que yo no exijo nunca nada, o sea, yo siempre voy a poner una buena cara, pues yo creo que siempre que he salido desde el banquillo, pues he intentado aportar al equipo y aunque no haya conseguido meter ningún gol aún en División de Honor, pues aún así he aportado bastante desde mi punto de vista. Ahora toca, bueno, pues analizar, mascar un poco todo lo que has hecho a lo largo de esta segunda vuelta con un Liga Nacional, pues que bueno, estáis ahí en una posición más o menos cómoda, pero hablamos de futuro, Diego. El año que viene estarás ya plenamente en el primer equipo de División Juvenil del Racing, ¿o no? Bueno, primero de todo, decirte que con Liga Nacional la verdad es que no estamos tan cómodos, ya que estamos solo a 6 puntos del descenso, entonces estamos un poco,
no sé si asustado sería la palabra, pero no estamos muy cómodos porque la derrota de esta jornada ha sido un poco, no dura, pero nos ha acercado bastante a la zona de descenso. Y sobre el año que viene, yo soy juvenil de tercer año, por lo que este es mi último año juvenil, entonces tengo que decidir aún mi futuro y veré qué hago el año que viene, que ya veré, aún no tengo nada pensado. Entonces no podré seguir en el Racing porque no tienen categorías superiores a juveniles, pero yo creo que seguiré jugando a fútbol. Yo te quitaba años, Diego, te quitaba años. Bueno, hombre, pues no estaría mal volver a jugar otro año, ¿eh? En Claro. juveniles. La última, Fernando. Diego, sí, no, es que como comentaba Diego, pues es juvenil del B, que él también tiene su responsabilidad, está claro, pero es que esta semana tenemos un Zaragoza Racing, Diego, y claro, yo creo que también te gustará pues estar en pues en esa convocatoria para la Ciudad Deportiva y luego también pues mirando también a tu equipo que es el B, que también te necesita. Obviamente yo voy a trabajar esta semana lo mejor que pueda para ver si puedo ir decidir a mis entrenadores y a ver si puedo ir a jugar contra el Zaragoza, que tengo muchas ganas, pero si no es así, iré a jugar contra el Oliver, que es el partido que tiene en Liga Nacional, y lo afrontaré con las mismas ganas, porque hay que intentar salvar también al B y también pues subir esas posiciones porque no creo que nos merezcamos estar tan abajo, pero bueno, son cosas de fútbol. Muy bien, Pues Diego. Diego Puerto, que juegues donde juegues, sabemos que lo vas a disfrutar, eso seguro, y que la temporada que viene estaremos muy atentos para ver dónde vas a recalar para que te vuelvas a subir con nosotros en la Grada FM. Un abrazo, amigo. Perfecto. Un abrazo, buenas noches. Buenas Un noches. abrazo, Diego, gracias. Bueno, Fernando, que nos vamos con el femenino ya. Muy bien. Un abrazo. Femenino. Y muy rápidamente recibimos a Luis Aranda con noticias fantásticas. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches a todos. Zaragoza Club de Fútbol Femenino, equipo de ascenso a primera red. Equipo de playoff, sí señor, sí señor. Pues bueno, ese empate con el líder de la categoría, con el Tenerife, pues bueno, les facilita la posibilidad de ese premio, ¿no? De ese premio a la constancia, al sacrificio y al acierto, por qué no decirlo, porque al final, como siempre hemos comentado desde las primeras jornadas, era un equipo no diseñado para este premio, pero el buen hacer ha llevado que a una falta de una jornada, pues tiene el tercer puesto en el grupo 2 conseguido y es el mejor tercero de los tres grupos. O sea que tiene ese premio de poder jugar el playoff de ascenso. Independientemente de donde le lleve, es un premio para ellas, es un premio para el cuerpo técnico, es un premio para el club. Y bueno, pues una experiencia brutal la que van a poder vivir y la que van a poder disfrutar. ¿Qué recorrido, qué camino va a tener que realizar ahora el Zaragoza Club de Fútbol Femenino? Bueno, pues ahora evidentemente va a haber sorteos con los segundos, ¿no? Con los segundos, con los mejores segundos. Entonces, veremos qué toca, veremos qué no toca. Entiendo que el bombo va a ser completamente libre, o sea, no hay destino en los cruces. Entonces vamos a ver qué lotería. Te puede tocar, pues bueno, el Badalona Woman, te puede tocar, quiero recordar que en el otro grupo está el... Ahora no recuerdo bien. Entonces, lo dicho, te puede tocar cualquiera de los... Sorteo puro, sorteo puro, sí, sin puro. condiciones. Sin Bueno, condiciones. pues yo prefiero que no nos toque con el Badalona Woman, también te lo digo. A ver, básicamente porque es un equipo que ya conoces y ya tampoco hace demasiada ilusión enfrentarte a él. Me imagino pues que hará más ilusión, evidentemente, buscar otro rival de otro grupo, que aunque sea desconocido por tema organizativo, por tema deportivo, por tema incluso de organización de viaje, al final pues vivir otra cosa, ¿no? Conocer otro rival, otra entidad y ver qué pasa, ¿no? A ver qué dónde nos llevan con este playoff. La Sociedad Deportiva Huesca, que no se jugaba absolutamente nada, ya
salvada desde la jornada pasada. Sí que hemos conocido los equipos que se van al pozo, que dejan esta segunda federación, que es el Fútbol Ellas, el Dinamo de Guadalajara y Y el Rayo. Vallecano. Sí, un Rayo Vallecano que ha Increíble. sido todo en el fútbol femenino, que fue uno de los pioneros y que bueno, que marcó un camino, ¿no? En años complicados, en años iniciales y que a día de hoy, desde la creación de la Fundación Rayo Vallecano, eso No ha no salido. funciona. Es No evidente ha que salido no. del pozo. ¿Qué partidos juegan las nuestras, aunque sean intrascendentes? Sí, pues tiene Badalona Woman contra la Sociedad Deportiva Huesca, un partido bastante duro. Sí que es cierto que bueno, pues que las de Badalona no se juegan tampoco absolutamente nada, entonces entiendo que bueno, pues una transición más, ¿no? Un partido más. Y el Zaragoza femenino juega con el Dinamo de Guadalajara, Bueno, equipo ya pues descendido. dejamos ya esta segunda federación, nos centramos en la tercera, con todo por decidirse en la última jornada. Sí, porque hay un duelo muy interesante, evidentemente, en esta última jornada, que es Club Deportivo Ebro contra Real Zaragoza. Ellos dos se pueden disputar el ascenso en esta última jornada y a expensas de lo que suceda, pues Valdefierro podría ser segundo o tercero, ¿no? Dependiendo de ese resultado. Como vemos, pues bueno, Nesle Teruel 0, 4 Valdefierro, Delicias 4, 0 Unión, el Egea femenino 5, Cosmos 0, Gancho 1, 3 Ebro, Real Zaragoza 6, Peñaferranca 0 y por último Estadio Casablanca 2, 2 Zaragoza femenino, el filial. Solamente asciende el primero, no tenéis playoff, no tenéis nada. Ahí acaba la temporada. Solo asciende el primero, pero tiene que hacer playoff. Tiene que hacer playoff. No asciende directo. Solamente asciende uno, el mejor primero de todo España. El resto de primeros tiene que hacer playoff. Bueno, pues, O sea, está bastante complicado. Complicado, jodido, por no decirlo de otra manera. Sí. A estos equipos que estamos viendo se une un nuevo equipo de tercera red, que es el API. Sí, porque creo recordar que llevan 68 puntos, están a 4 de Valdefierro, que es segundo, que ganó además al tercer clasificado este fin de semana, que es el San Gregorio, por victoria de 2-1. Y bueno, API tiene los deberes hechos. Ese equipo casi no son matemáticos porque aún quedan 6 jornadas, pero vamos, para mí es un equipo que evidentemente lo tiene hecho. Veremos de qué son capaces, porque ahora viene un salto muy importante, que es uno de los problemas que tiene este fútbol femenino aragonés, y es que entre etapa y etapa las distancias son terribles. Entonces veremos hasta dónde puede llegar el potencial actual del API, a ver si son capaces de adaptarse a la categoría. Pues la semana que viene, con protagonista, esperemos que con alguien del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, para que nos indique esa hoja de ruta que va a llevar el club aragonés, y ojalá lo podamos disfrutar la temporada que viene en Primera Federación. La verdad es que, como decían sus redes sociales, no estábamos invitados a esta guerra, pero vamos a ella. Pues chapó. Está claro. Un abrazo, Luis. Gracias, mucha suerte, un saludo. Hasta luego. Bueno, y ahora no sé qué nos toca, porque pues vamos con la tercera. ¿No sabía yo que nos tocaba? Hola. Muy buenas noches, Laura. Ya estamos como siempre. Ya estamos como siempre. ¿Qué problema hay aquí? No me digas que algo. No me oyes. Pues para adentro y para afuera. Pues oye, ¿por qué no está dando tanto problema? Bueno, mientras entra Laura, vamos con este Cuartecero Calamocha 0. Un partido que todavía sigo yo afectado de la voz por ese encuentro que pudimos vivir ayer con las cámaras de Aragón Deporte, un duelo por esa primera posición, donde se vivió un ambiente espectacular de fútbol, una grada de Juan Guerrero el Lobo llena a rebutir y con unos zagales muy jovencicos alentando desde la contratribuna.
¿Ya me oyes bien, Laura? Sí, ahora sí. Ahora sí. Nada, estaba comentando pues ese partido que nos tocó poner voz ayer, ese cuarte 0 Calamocha 0, donde se vivió una auténtica fiesta del fútbol aragonés, sobre todo en la grada, muchísimo calamochino desplazado desde la capital del Jiloca, y partido con mucha intensidad, con mucha moviola, pero sin ningún gol. Con muchísimo ambiente, como bien comentas, en esa buena retransmisión y bueno, pues muy intenso. De hecho, se vio reflejado sobre todo en tarjetas, porque nada más y nada menos que 5 tarjetas cartulinas amarillas vio el Club Deportivo Cuarte y 8 el Calamocha, incluida también esa expulsión de Sergio De Lagunas. Sergio Laguna, sí, sí. El míster del Calamocha, que la vio en el minuto 66, por eso digo que muchísima intensidad. En estos partidos, pues a veces tienes o te creas más expectativas, ¿no? Por lo que hay en juego, y al final es 0-0, pero como digo, un partido bonito y muy intenso. Sí, la verdad es que fue un partido, pues como tiene que ser, ¿no? Esa lucha por el primer puesto, mucha intensidad, también pues los nervios que afloraron, como no podía ser de otra manera, jugadas pues para la moviola, Eso ya no penaltis. existe, que no existe eso ya. La Bueno, movida ya no existe. en nuestro fútbol sí, en el del VAR teóricamente no. Pero sí que hubo pues jugadas muy polémicas en el encuentro, con un par de penaltis que pidieron en cada una de las áreas, aunque yo sinceramente tengo que decir que yo no vi ningún penalti. Bueno, pero ya sabes que lógicamente cuando hay dudas, pues siempre crear todavía más, en este caso al trío arbitral, bueno, pues presionándole también, ¿no? En esas jugadas polémicas que se dan en estos partidos. Muchísimo, hay mucha intensidad ya con las 13 tarjetas, 12 Sí, amarillas sí. y una roja, que veremos a ver cómo condiciona los nuevos enfrentamientos que van a tener los dos equipos, Sí. porque ayer se vivió una contienda de las duras y una contienda pues donde ha salido pues muy marcados muchos jugadores y concretamente pues en este caso Lagunas, ¿no? Que veremos a ver cuántos partidos le mete el comité. Bueno, de cualquier manera, yo siempre digo que sí, que al final el tema de los entrenadores con las expulsiones, ya no digo en estas competiciones, más si cabe en las profesionales, al final los entrenadores que tienen toda la semana para preparar los partidos y que estén en la línea de banda o que estén un poquito más atrás, en este caso en tercera división y en competiciones profesionales, en cabinas, yo creo que es todo afán recaudatorio. Así es mi opinión. Sí, sí, Bueno, sí, así te lo digo, porque al sí, final, sí. al final los entrenadores o los segundos entrenadores o las expulsiones que hay para los cuerpos técnicos, pues sirven para que no estén en ese partido in situ o cerca donde habitualmente tienen que estar, pero durante la semana tienen perfectamente para preparar el partido. No, incluso lo que tú dices ahora con los pinganillos, pues oye, tú estás Pues en un por sitio, el eso. otro está en otro, y pone a este, pone al otro. Exacto. Mientras, Laura, ahora analizamos toda la jornada, deciros que tenemos encuesta, como podéis ver ahí, que os preguntamos quién va a ascender a segunda ref, Cuarte, Monzón o Calamocha. En el chat, 1, 2 o 3, el que vosotros os dé la nariz, el que creáis, ¿vale? Seguimos Hombre, con... el Cuarte es verdad Sí. que todavía sigue invicto y quedan 3 Sigue jornadas. sigue invicto. Ahí vemos la machada del Casetas 5-1 al Tamarite. Pues esto es lo que yo creo que es irse ya en la temporada, porque es verdad que este resultado es muy contundente, ¿no? Un Casetas que todavía tiene opciones. Bueno, es verdad que tiene que ganar los 3 partidos que quedan y esperar, y eso que además se quedó también con 2 jugadores menos en el minuto 75, o sea que eso es un 5-1 incontestable, y como digo, bueno, pues a veces estas cosas pasan, y yo creo que el Club Deportivo Tamarite se ha dejado un poco ir, esa es mi opinión. Puede ser. Pues el que no se ha dejado ir ha sido la Sociedad Deportiva Huesca. Visitaba San Blas, el campo del Robres, 1-1. Sí, duelo también en Monegrino y reparto de puntos en San Blas. Bueno, pues marcó por mediación a ver que lo tengo, de Harún, Ploco para el Huesca, y en el minuto 83 empataba
Marín Calvo para el Club Deportivo Robres, ese reparto de puntos que deja al Huesca con 51 puntos, pero que no se puede descuidar porque el Caspe va por detrás con 50, y o sea que ojito. Vienen arreando, vienen arreando. ¿Cómo arrearon Illueca y Carillena 1-1 Sí, en un el puntito Papaluna? en el Papaluna que al Cariñena, bueno, pues no le es suficiente en estos momentos, como digo, a falta de 3 jornadas. Al Illueca le podría valer, pero bueno, hubiese sido mejor que jugando de local hubiese sacado los tres puntos. Pues el gol del Illueca llegó nada más de comenzar la segunda parte, y en el 58 empataba el Cariñena. También hubo un expulsado por cada equipo prácticamente en el final del encuentro. Se está notando ya la tensión, Laura, Sí, en sí, estas sí. últimas No, jornadas. Ya, ahora hay muchos nervios, es que hay muchos nervios porque hay mucho en juego, claro, lógicamente. ya se empiezan a ver Sí, expulsados, rojas, muchas amarillas. Pues lo que tú dices, todo en juego. También había mucho en juego, sobre todo para los mineros, para el Club Deportivo Utrillas, sí, esa visita a Azuera 0-2. sí, aquí sí que se dio bueno, pues lo que se dice habitualmente, ¿no? Que suele ganar el que más se juega. No siempre es así, porque como siempre digo, en fútbol nunca 2 y 2 son 4, pero sí porque realmente pues el Zuera no tiene ya ningún tipo de opción, y el Utrillas era el que más se jugaba, y así lo plasmó en el terreno de juego, venciendo por ese 0-2 de Augusto, goles de Augusto y de Marvin. Otros que también se jugaban mucho y que les ha sentado la visita al campo del Epila fatal es el Belchite, 3-0. Sí, la verdad es que aquí en este caso, bueno, pues el Epila está haciendo una gran temporada. De hecho, sigue en esos puestos de playoff con 60 puntos. Así que va camino de, si no falla en estos 3 últimos partidos, de contemplar una gran temporada como estamos comentando habitualmente. Y el Belchite, bueno, pues el Belchite que está, también se jugaba mucho. De hecho, pues fíjate, está con 29 puntos, 28 puntos, y está en puestos de descenso. Así que los goles de Pablo Marín y de Carlos Ferro. Seguimos con ese análisis, con ese Caspe 2 al Mude Barcelo, lo que tú dices, Laura, el Caspe que sigue apretando el acelerador. Sí, está un puntito, o sea, el Huesca con ese punto que rescató, no, mejor dicho, lo rescató el Club Deportivo Robres, pero el Caspe no falló en los Rosales, sabe lo que se está jugando. El conjunto de Javier Romero mantiene todas las opciones de meterse en playoff, y los 2 goles llegaron en la segunda parte. A un punto, como decimos, 50, un puntito de ocupar la plaza de disputar ese playoff de ascenso a la segunda red. Y llegamos al clásico de nuestro fútbol, a ese Sí, Binefar Atlético Monzón, victoria para los montisonenses por 1-2, unas gradas, las de los Olmos, que recibieron en tromba a la banda Piló y a un montón de aficionados llegados desde la capital templaria. sí, ese ambiente habitual de cada temporada, y donde el Monzón hasta incluso va a seguir peleando por ser primeros. Está a 3 puntos del Club Deportivo Cuarte, y el Atlético Monzón que tuvo que además que remontar el tanto inicial del Club Deportivo Binefar en el minuto 2, pero prácticamente a continuación, porque fue en el minuto 9, Enrique Solano empataba y Pablo San Juan anotaba el 1-2 definitivo para el Monzón, como digo, que sigue a la estela del Club Deportivo Cuarte. Fíjate, con esta victoria el Monzón que se pone segundo, y de hecho Segundo. en la encuesta que estamos teniendo mientras analizamos los resultados, hay muchos que dan al Monzón, muchos no, la mayoría que dan al Monzón por ascendidos a segunda red, directo. Bueno, veremos a ver. Además es que, ya digo, hombre, el Cuarte desde luego ha mantenido la regularidad durante toda la temporada, eso no lo puede discutir nadie, pero siempre hay equipos, y uno de ellos ha sido el Atlético Monzón, que ha ido escalando poquito a poco, de menos a más, y que a 3 jornadas está a 3 puntos del Club Deportivo Cuarte. Está en el ajo, está en la pomada. Y el último encuentro era el que disputaba el Club Deportivo de la Almunia frente a la Andorra. Ganaron los mineros, que llamaban a retreta, pedían que la gente acudiera allí, que se necesitaba estar arropado el equipo, y porque se estaban jugando muchísimo, los andorranos. Pues muchísimo, y un Almunia que bueno, pues particularmente
es verdad que ha mantenido una temporada, se le han escapado muchos puntos en Tenerías, pero también fuera de casa ha logrado puntos. Un Club Deportivo La Almunia, que lo tengo por aquí, tiene 41 puntos, o sea que bueno, puede descansar, y desde luego buena victoria de la Andorra, porque era necesario. La Andorra está ahora con 33 puntos y va a tener que sumar alguno más si quiere mantener la categoría. Todavía. Pues ahí vemos esa tabla clasificatoria con el Cuarte con 69, 66 el Monzón, empatado a puntos con el Calamocha, y el Épila es cuarto con 60. Ojo, sí, que le lleva 9 puntos al Huesca, ¿eh? Efectivamente, el Huesca B, que tiene 51, como bien apuntábamos, el Caspe, que con 50 tras la victoria y el empate del Huesca B, del conjunto oscense, se pone a un punto de entrar en ese playoff. Ya, bueno, pues se rompe la clasificación, porque el Binefa se queda con 42, siendo séptimo. Octavo la Almunia con 41, también 41 puntos para el Almudévar, 38 para el Club Deportivo Tamarite, que como digo, para mí se ha dejado un poco ir en este último tramo de la temporada. 36 para el Club Deportivo Robres, el Andorra, que suma 33, y Llueca 32, y aquí viene, bueno, pues todo el follón, dependiendo de lo que ocurra y lo que pase también con esos descensos. El Cariñena tiene 29 puntos, 28 tiene el Utrillas, también 26 tiene el Belchite, Casetas 25, y ha descolgado totalmente el Club Deportivo Zuera con 15 puntos. Francho. Ya, equipo de preferente. ¿Qué jornada tenemos la próxima semana? Bueno, pues hay un partido adelantado al jueves, que es el día de San Jorge. El partido que se jugará entre Almudévar y Llueca, y luego ya pues para el domingo tenemos a las 12 el Épila, que recibirá al Club Deportivo Robres. A las 5 de la tarde, partidazo, Monzón, Club Deportivo Caspe, Francho. Ojo. Belchite La Almunia, también a las 5 de la tarde, el resto también a las 5 de la tarde. Andorra Zuera, y luego el Calamocha Huesca B. Son dos enfrentamientos directos por la parte de arriba. A las 6 de la tarde el Cariñena recibirá al Cuarte, y el Utrillas al Casetas también a las 6 de la tarde. Pues si te parece, Laura, le vamos a preguntar a uno que está ahí metido en el ajo, y de qué manera, sí, con el Illueca, el técnico del conjunto. Puki, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Francho. Pues aquí estábamos con Laura analizando un poco todo lo que está siendo esta temporada, con un Illueca pues que conseguía volver de nuevo a esta tercera federación, a esta tercera división, y que me imagino pues que no está siendo nada fácil, ¿no?, mantener la categoría, Puki. No, la verdad que no. Está siendo muy dura la competición, está muy igualada, y contando con los arrastres mucho más, la verdad. Puki, buenas noches. Estábamos precisamente comentando la jornada y lo que es la temporada, como te preguntaba Francho. Quedan 3 últimas jornadas. Estábamos hablando pues, de esos encuentros en los que ya hay muchos nervios, hay mucho cansancio, sobre todo mental, que además se refleja en lo físico. 3 jornadas que desde luego van a dar para mucho, ¿no? Sí, la verdad que ahora ha llegado cuando todo el mundo se juega todo prácticamente, menos la gente que ya está tranquila. Sí. Pero hay mucha gente que se juega mucho, y sobre todo las dudas de los arrastres. Y la gente que quiere entrar en playoff, ahora que ya se ha quedado medio cerrado, pero también por el campeonato. Entonces, las 3 últimas van a estar muy igualado todo también, y a ver quién aguanta el tirón. Sobre todo estáis mirando, lo has nombrado 2 veces, estáis mucho con el ojo ahí de reojo viendo lo que ocurra en segunda federación, ¿no? Y eso que sí, nos afecta muchísimo. Si no, ya virtualmente estarías prácticamente casi salvado, por no decir que ya necesitarías pocos puntos, y con las jornadas que quedan y enfrentamientos directos estaría todo hecho, pero contando con los posibles arrastres cambia todo increíble. Pero a veces que es mejor centrarse, es muy manido, siempre decimos lo mismo, ¿no? En el próximo partido no mirar la clasificación, no mirar, como comentas, el tema de los arrastres, si puede perjudicar más o menos, o bueno, es que al final, quieras o no quieras, se te van a los ojos, ¿no?, a lo que puede pasar. Te sueles centrar más en el siguiente partido que te toca, y a preparar bien la semana, pero indiscutiblemente tienes que mirar la clasificación. Cuesta mucho. Es que desconectar eso es tanto muy no mirar la tuya como no mirar la de segunda ref. Cuesta mucho. Claro. Es así. Vosotros os jugáis
en adelantado, en partido adelantado, el día de Aragón, el día de San Jorge, vais a visitar al Almudévar, que en principio, pues bueno, está en esa zona tranquila, ¿no? De la tabla clasificatoria. ¿Qué equipos os pensáis encontrar y qué Illueca vamos a ver? Bueno, es que eso lo puedes ver también de la manera que lo puedes mirar. Si un equipo que ya no se juega nada también tiene menos presión, tiene menos nervios a la hora del partido, puede disfrutar más. Igual entra gente que ha participado menos y tiene ganas de demostrar que puede estar al nivel. Entonces, es un arma de doble filo. Pero pues esperamos un equipo duro en casa, que con unas dimensiones de un campo en buen estado y grande y tal, que en eso se parece un poco al nuestro. Y duros, imagino que costará ganar el partido, como todos los de esta competición. Sí, que es lo que comentas tú también, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que también digo que cuando un equipo se juega más que otro, suele ganar o suele pasar, bueno, aunque en fútbol nunca 2 y 2 son 4, y lo que tú dices, por otra parte, pues el Almudévar sin presión, quizás con jugadores que han tenido pocos minutos que puedan querer mostrarse más, porque no se les ha visto a lo largo de la temporada, que los nervios no se atenacen, son muchos componentes, ¿verdad?, para jugar con ellos. Sí, desde luego, y también hemos visto equipos que no estaban sacando puntos y las últimas jornadas están sacando bastantes más. Entonces es que no puedes hacer cuentas, solo puedes contar con tus números. Si no, Claro. Si te vas a mirar a los demás, luego seguro que te dejas alguno. Pero de la zona de abajo, yo me imagino que tú, lógicamente, miras y dices, hostia, pues el otro, este que más o menos, como dice Laura, el Belchite, que habitualmente navega por esas turbias aguas de mantenerse en la línea de no quiero descender. Sí. Claro, pero normalmente todos tenemos los deberes hechos en Segunda Federación, me refiero. Veníamos de otras temporadas donde los nuestros, pues la tercera no veía peligrar ningún descuelgue, porque decía, bueno, los de arriba han hecho los deberes, nosotros nos centramos en lo nuestro. Pero claro, este año la cosa está más jodida. Yo me imagino que en tu caso, pues te fijas en lo que hace Belchite, te fijas en lo que hace Utrilla, Cariñena, porque estáis muchos metidos en el lío, incluso hasta la Andorra, que lleva un punto más. Sí, y bueno, yo creo que el partido del otro día contra la Almunia, que consigue la victoria, además creo que el tramo final, creo que les da un suspiro increíble a Andorra. Además viene de perder, creo, si no me equivoco, 5 partidos seguidos, que luego cuando llegas a estas alturas de la competición, con esos nervios de que estás ahí metido, de que no consigues ganar, que has estado más tranquilo durante todo el año y no has peleado, por así decir, en esa situación, luego se vuelve más complicado que el que ha estado todo el año sabiendo dónde está. Entonces, creo que el partido del otro día es un alivio muy grande y si el otro día no gana, pues igual se hubiera complicado la cosa. Y de la parte de arriba, porque hay una lucha, decía que también que el Monzón pues se ha ido metiendo poquito a poco y está tan solo 3 puntos del Club Deportivo Cuarte, que es verdad que está haciendo una temporada muy regular, de hecho sigue invicto, ha encajado muy poquitos goles, pero en esa lucha ya por el campeonato, no sé, ¿cómo lo ves? Si puede haber algún cambio A ver, o al final... Yo creo que por números el Cuarte es el claro candidato por la temporada que lleva. A mí personalmente el equipo que más me gustó es el Monzón. Nos queda aún jugar la vuelta, que tiene que venir al Papaluna. Pero del partido de la a mí me gustó muchísimo y jugador por jugador me parece un bloque y un auténtico equipazo. De hecho me parecía el favorito, pero hay que ver también lo que está haciendo el Monzón, los números que está haciendo Calamucha también, que ha sacado muchísimos partidos difíciles y a ver cómo aguantan. Yo creo que Cuarte con las ganas de querer acabar la competición invicto, igual eso le puede dar un plus para que no le quiten el play. La última, Puki, ¿cómo os está acompañando la gente en vuestro retorno a la tercera? Porque Illueca, yo he ido a narrar allí con footers y es una plaza chula, que aparte la gente acompaña, una localidad muy futbolera. Sí. Y pues ese tropiezo, ¿no?, del descenso, el volver otra vez a la preferente, que hacía ya tiempo que no la pisaba, es el retorno a la tercera. Fue una ilusión muy grande para toda la comunidad. Desde luego, la verdad que el año pasado nos apoyaban, ya vinieron bastantes aficionados y daban un plus. Y este año creíamos que seríamos la misma base, pero encima crecieron porque vieron que había un equipo de ambición, que
que el equipo se deja todo, que tenemos un grupo humano que es increíble, que yo en pocos he estado como el que estoy ahora, y la verdad que nos tratan brutal, tanto a jugadores, cuerpo técnico, entre nosotros, muchas veces nos quedamos incluso a cenar ahí en el pueblo después del partido, y la verdad que el pueblo se porta con nosotros muy bien. Pues Puki, que mucha suerte en estas últimas jornadas, que ojalá podáis mantener la categoría y que estaremos atentos, igual que vosotros, a lo que ocurra en la segunda federación para, esperemos, que no nos afecte y que al final pues lo que os habéis ganado en esa tabla clasificatoria se vea reflejado la temporada que viene. Un abrazo. Mucha suerte, un abrazo. Bueno, Laurica, la semana que viene más y mejor. Venga, que estamos ya en el sprint final. Buenas noches. Venga, buenas noches. Vamos ahora con nuestro fútbol. Y hoy queríamos acercarnos pues a uno de los clubes históricos, sobre todo de la capital aragonesa, un equipo que ha estado siempre peleando por estar en esa tercera división, preferente, un club con muchísimos equipos en la cantera y que es un referente en el fútbol en la capital aragonesa. Estamos hablando de la Unión Deportiva San José. Tenemos a uno de sus protagonistas, a Chus Arguedas. Muy buenas noches, Chus. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nos queríamos acercar porque sí que se está oyendo mucho, se está escribiendo mucho sobre el club. Veíamos pues que esta temporada ya, por ejemplo, en el equipo de preferente la cosa no carburaba del todo. Hicisteis cambios, pero ahora parece como que también en las categorías inferiores comienzan los enanos también a crecer. No sé, Chus, cuéntanos, danos un poco de luz, porque son muchos los padres y madres que tienen a sus hijos ahí en la Unión Deportiva San José. Te voy a contar, la verdad que está la cosa entretenida. Lo primero, mandar un saludo a David, que no ha podido estar hoy aquí, y yo ha delegado en mí esta charla. Y lo siguiente es decir que creo que lo conocéis todos a David, y es una persona que con su trabajo en los despachos y en los banquillos se ha ganado el respeto y el cariño del fútbol base. Por lo tanto, creo que David es una persona que no ofrece ningún tipo de sospecha ni de duda. Eso era lo que quería decir. A ver, la situación del club, os puedo, por no alargar mucho o por no enredarnos mucho, en enero entró la nueva presidenta, tras el anterior presidente dimitió, una gestión que dimitió, y bueno, en una asamblea se postuló al anterior secretario, se postuló como presidente y él pasó a dirigir el club. Creo que una de las pocas verdades que ha contado hasta ahora fue que él no sabía gestionar un club, que no sabía de fútbol y que iba a delegar en cómo se estaban haciendo las cosas, que hasta ahora, con errores, por supuesto que sí, con muchos errores y con algún acierto, pero que el club había crecido mucho y se estaban haciendo las cosas bastante bien. Bueno, pues nada, en esto que ya la dirección deportiva, encabezada por David, empieza a tener los contactos con él, y la primera reunión es todo de continuidad, como bien os digo, de que iba a seguir todo igual, porque el club estaba bien. A la semana siguiente, pues el señor presidente se reúne con uno de los coordinadores de la base y le dice que va a prescindir de David, va a prescindir de mi persona, porque él va a traer una nueva dirección deportiva al club. Ante esto, David pues le pide explicaciones y bueno, pues no a su malentendido, sí, pero no, bueno, es que al final nos ha tenido 2 meses así, ¿no? Con mentiras, con cosas, de que nosotros al final lo que le dijimos es, nosotros no nos íbamos a ir del club, pero sí que le dijimos que la dirección deportiva tenía que delegar en las decisiones, que para eso se nos presuponía que teníamos unos conocimientos, que no entendíamos cómo un presidente iba a tomar él todo tipo de decisiones. Entonces, ¿para qué nos quería a nosotros o para qué quería David? Os voy a poner un ejemplo. En una de las muchas reuniones tensas que hemos tenido con él, y os digo mi caso personal, mira, yo tengo 55 años, llevo 30 años en los banquillos, digo con mucho orgullo que tengo la insignia de los brillantes del Comité de Entrenadores de Aragón. En una de esas reuniones nos dice que somos entrenadores sobrevalorados y sobrepagados.
como este programa lo ve todo el fútbol base, sabéis perfectamente que un entrenador de prebenjamín, que es la categoría que llevo yo, y muy a gusto, su sueldo es de entre 90 a 100 euros, 120 euros a repartir en el cuadro técnico. Entonces, que a mí con 55 años y 30 años de experiencia me diga que soy un entrenador sobrepagado, pues es una falta de respeto. Esta es la que os puedo contar. Os podría contar muchas más que creo que no es el momento. Ante toda esta serie de situaciones que hemos vivido, decidimos que nuestra etapa en el club había terminado, porque al tener un presidente que no nos iba a dejar trabajar, queríamos abandonar el club en ese momento. Te estoy hablando del mes de marzo aproximadamente, pero la masa social y los entrenadores del club nos piden por favor que continuáramos porque era desestabilizar el club de una forma que no iba a tener solución. Quiero decir antes de esto de que nosotros ya habíamos trabajado de cara a la temporada 26-27 con renovación de entrenadores, con incorporaciones nuevas, con bajas que había quedado. O sea que nosotros habíamos trabajado porque queríamos permanecer en el club no mucho tiempo más, pero creemos que aún nos quedaba por cumplir algún objetivo. Dicho esto, pues decidimos continuar hasta junio por lo que se nos dijo de que teníamos que aguantar por todos y sacamos un comunicado. Creímos, no sé si nos equivocamos o no, pero creímos que lo teníamos que hacer para informar a la gente, a las familias, que al final los clubs son de las familias, decirles, bueno, que sepáis que nos vamos a ir en junio, que el club va a seguir adelante, pero nosotros por estas diferencias insalvables nos tenemos que ir. A su vez, yo en primera persona hicimos una candidatura alternativa porque creíamos que el club no estaba en buenas manos. Entonces, yo postulé, yo como presidente, una candidatura alternativa para que haya otra opción dentro del club. Y sí que remitimos a este señor a una asamblea extraordinaria para que nos explicara su proyecto, el porqué de las cosas. Quiero decir también que en estos 3 meses que lleva este señor en la presidencia, 2 vocales han dimitido. Todos los colaboradores, que son gente que ayuda en el club sin cargo, pero que ayuda, se han ido y toda la dirección deportiva nos vamos. Por lo tanto, algo estaba pasando. Bien, se genera una nueva alternativa, una nueva candidatura muy bonita, con gente del club, con gente del barrio, con padres de jugadores, gente que quería trabajar porque quiere al club. Y fuimos a esa asamblea y ahora es cuando viene lo gordo. Bueno, pues vamos a esa asamblea y evidentemente, pues lo primero que hizo es poner en tela de juicio la labor de la anterior directiva, al presidente y a la tesorera, y poner en tela de juicio su función. Claro, le tuvimos que decir, bueno, pero si tú estabas en esa directiva, ¿cómo se te ocurre poner en tela de juicio a los que hasta ahora han sido tus compañeros? Bueno, la asamblea no se pudo hacer porque fue todo bronca, follón, insultos, gritos, bueno, un descontrol. Hubo gente muy importante dentro del club que se levantó, y agradezco desde aquí su participación, y le dijo que lo más razonable era hacer unas elecciones, ya que había 2 candidaturas, hacer unas elecciones y que la gente libremente votara. Y ahora ya, pues si os queréis agarrar, os agarráis porque viene gorda. Pues en ese momento aparece la hermana del presidente con unos 15 o 20 empleados de su empresa con los votos en la mano. Cada socio podía hacer 2 socios más. Por lo tanto, este señor compró sus votos. Dio un minuto de reflexión para ver si realmente había que hacer elecciones, dijo que no, que había que votar. Ganó 60-37. Estos señores, los empleados de su empresa, bueno, lo gracioso fue que le preguntábamos de qué color era la camiseta de San José, no lo sabía. Y entre ellos se preguntaban, sí, es que es ridículo, y entre ellos se preguntaban qué había que rellenar. Presentaron su voto, ganó 60-37 y siguió en el cargo, autoproclamándose el salvador del club. Total, que al día siguiente, bueno, en la asamblea él presentó su proyecto, que nadie sabe quién es, y los socios le dijeron que iban a votar si no había proyecto. Bueno, esto es hace una semana, el jueves, evidentemente nos fuimos, se fueron 12 entrenadores, jugadores, pues porque se sentían estafados. ¿Y cuál fue el proyecto que teníamos preparados en el club? Pues no hay entrenadores, no hay nada, no hay entrenadores porteros, no hay nada. ¿Soluciona el problema? Bueno, pues meto a mi hijo, meto al hijo del vicepresidente, repiten entrenadores 6 equipos, etcétera. Y vosotros sabéis perfectamente que para entrenar un equipo de fútbol base hacen falta 2 requisitos. Uno es una titulación y otra es un certificado de delitos sexuales con menores.
Sí, señor. Bien, pues todo esto está denunciado en la Federación Aragonesa de Fútbol, en el Colegio de Entrenadores, porque se han incumplido todas las normas. Claro, tú coges al primero que te encuentras y le dices, lleva este equipo que no tengo entrenadores que se han ido. Este es el proyecto que estaba preparado. Eso en los 80 te valía, Chus, pero ahora... No, ahora ya no, esto es otra cosa. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Claro, familias que bajan a entrenar le dicen, no, volveros a casa que no hay entrenadores. Entrenadores duplicando y triplicando partidos, poniendo fichas que no les corresponden, que todo esto está denunciado, y en otros sitios también hay otras denuncias, hasta el día de ayer que mandó un comunicado que roza no sé lo que roza ya, diciendo que tranquilidad absoluta, que aquí nadie falta el respeto a nadie, que esto es cosa de los demás, que aquí se está trabajando de maravilla y que hay un proyecto súper serio y que hay gente que ha apostado por él y que no sé qué. Pues hasta aquí os puedo contar y de verdad no creo que esta historia, nosotros, para poner la guinda a este pastel, este fin de semana pasado varios padres y abuelos pues se sacaron unos impresos para que se firmaran las familias para pedir unas elecciones, porque él siempre ha dicho que si la masa social no estaba con él, se iría y se presentaría a las elecciones. Bueno, pues ahí se presentaron padres con los impresos. ¿Y qué pasó? Pues, entre comillas, se les secuestró, se les metió en la oficina y se les prohibió repartir hojas y que nadie las rellenara porque no era lícito y que no se podían rellenar ni se podía pedir una firma para unas elecciones porque él era el presidente. Entonces, hasta aquí os puedo contar, es todo muy lamentable, esta es la cara amarga del fútbol base. Y lo que os digo, a mí me duele que después de... Yo llevo 8 años en el club y David lleva 6 y lo habremos hecho bien, mal, regular. Bueno, gestionar 30 equipos es muy complicado. O como bien él nos dijo en una reunión, ¿quién le decía a él que conseguir 30 equipos en un club es por nuestro trabajo o habían bajado por la rampa libremente y se habían puesto una camiseta? Pues bueno, pues no sé, después de nuestro trabajo durante tantos años se haya ido todo al garete, pues porque este señor pues ha actuado de esta forma. Si queréis saber algo más, y si os puedo aclarar algo más, pero no, sé que es... a mí, sinceramente, lo que me da mucha pena es que es un club histórico del año 79 al que los que hemos jugado al fútbol nos hemos enfrentado a él en muchas temporadas, que era un club santo y seña del fútbol y sobre todo en el barrio de San José, porque era un faro del barrio de San José, y que ahora, pues no sé qué quieres que te diga, es que a veces, muchas veces, yo creo que al fútbol llegan personas, no quiero calificarlo de personajes, ¿vale? Personas pues que lo más redondo que han visto ha sido una piedra. Entonces, o que se piensan que la Unión Deportiva San José pues va a ser, qué me sé yo, un equipo que le va a generar ingresos. Es que tampoco lo entiendo, ¿sabes? No, pero Francho, perdona que te interrumpa y con todo el respeto a su trabajo, que tiene una fábrica de churros y reparte desayunos, que todos hay que desayunar, ¿eh? Pero una persona que sabe, o dice él, que no entiende de fútbol y que tampoco quiere entender, que ponga en tela de juicio la labor de David Rincón en el fútbol base, a base de insultos, menosprecios a mi persona y a toda la dirección deportiva, como Pedro Gabarre, como Edelson Pérez, incluso como Juan Garrido, somos 5 personas en las que hemos salido, pues a mí me parece una falta de respeto. Y yo lo que te digo, yo tengo ya una edad en la cual creo que me gana el respeto, ya no digo ni que estoy bueno ni malo ni regular, pero me ha ganado el respeto de por lo menos ser escuchado. Entonces, lo que dices tú, San José, a mí, ¿sabes lo que me duele? Que las familias del barrio que viven a 100 metros del campo, que bajan con sus amigos, se tengan que ir a otros clubs a entrenar y a otros clubs porque aquí no quieren estar. Entonces, ¿esto de qué se trata? Pues, ¿cómo yo que vivo a 100 metros y es mi barrio y quiero estar en mi barrio con mi gente, me tengo que ir a Las Fuentes a entrenar o me tengo que subir al barrio de Torrero a nuestros clubes vecinos que naturalmente están encantados de esta situación, pues porque, bueno, pues los grandes jugadores pues están saliendo libremente porque las familias lo que no quieren son problemas. Es que el que no entienda que el fútbol base en 200, 300, 500 metros puedes tener la opción de jugar, nos estamos confundiendo. Entonces este señor ha venido aquí como un elefante, ha arrasado absolutamente con todo, pero es que encima diciendo que no sabe, esto es, yo hoy se lo decía a mis amigos, imaginaros, a mí no me gustan los toros, me compro una ganadería y le digo a los toreros cómo hay que torear. Pues esto es lo mismo, ¿no? Vengo aquí, me traigo a mis amigos, pongo a quien me da la gana, vosotros no tenéis ni idea y punto.
y aquí a callar como en la época pasada del 36, y si no os gusta, porque claro, en la asamblea se nos acusó de que estábamos por ganar dinero. Si nos decía, si no estáis a gusto os vais, pues bueno, pues el jueves nos fuimos. ¿Y qué pasó? Pues que tenían que entrenar un entrenador 6 entrenamientos seguidos o 4 y ir a 3 partidos. Entonces, bueno, esto es lo que ha querido. La gente, pues al final hay muchos que se reivindican y que luchan. Es cierto que es de agradecer que el equipo femenino se ha dejado la vida en reivindicar esto. Muchos padres, muchas familias que no, ellos saben quiénes son y los voy a nombrar, pero mucha gente también mira a otro lado y dice, bueno, me paso enfrente, que sabéis que incluso hay al lado de San José, no hace falta que os lo diga yo, de naranja, de rojo, y bueno, pues voy allí, hola, buenas, mi hijo quiere jugar al fútbol, encantados, aquí están. Y te tienes que ir de tu propio barrio porque este señor quiere hacer una gestión, pero que es que solo se le ha pedido hacer unas elecciones. Oiga, denos la opción de presentar un proyecto diferente al suyo y que la gente... Tú no te puedes legitimar en un puesto comprándote los votos. Es que, si quieres te digo la cuota de socio, son 20 euros el socio de la Unión Deportiva San José. Pues multiplicamos, que es fácil, 60 votos por 20, pues a ver cuánto le costó la broma. Tú no puedes ir con tus... Claro, las tienes que tener, ¿no? Desde luego. Pero yo a lo que voy es que fíjate cómo está el ambiente, que está en el propio chat nuestro, está que arde la cosa, o sea, tanto a favor, en contra. Es una guerra que sí. encarnizada y que yo creo que al final ni beneficia al club. A nadie. Vosotros sois gente de fútbol, vosotros si yo estáis en la Unión Deportiva San José, os marcharéis a otro proyecto. Otra cosa es la vinculación, el cariño que le podáis meter a un club, porque todos sabemos pues que al final uno, si está en un sitio bien, pues como decimos en Aragón, es firme rato. Si yo estoy bien en un sitio, pues coño, pues voy a generar un vínculo con ese club. Que no sé qué opinará. Rafa está ahí pensativo. ¿Tú cómo lo ves? Que has sido, sabes lo que es esto y sabes lo que es. Sí, además. Una gestión de un club. Yo el San José a mí me pilló, o sea, era un club que para mí no existía cuando yo era joven y no sé si se refundó o se volvió a sacar, pero yo jugué en el San José porque Paco Rúa, con el cual me une una gran amistad, fue pues, director deportivo del club durante varios años. Se llegó a estar el equipo en tercera división y a mí me parecía un sitio como, no sé, pues como muy familiar, al menos cuando estuve yo. Yo estuve el año que se ascendió de primera preferente y pues un poco por favor a Paco, porque cuando empezamos la temporada pues había pocos jugadores y bueno, yo estuve allí con gente del club, con gente del barrio, en un club que para mí, o sea, ni me sonaba, o sea, quiero decir, yo estuve ahí con 20 años y es un club que ha llevado una buena evolución y a mí pues es que no, o sea, a mí me sorprende mucho esto. Yo por lo que estoy escuchando y un poco leyendo, porque la verdad es que no me había metido, pues me suena un poco yo viví algo parecido con Soguero en el Oliver hace muchos años, pero es verdad que Soguero en esa época sí que quería hacer un poco de presidente, saneó, hizo muchas cosas a nivel de marketing y confió y no se metió en la parcela deportiva. Aquí, por lo que está comentando Chus, que yo no tengo ni idea de si que se ha metido, pues me parece una película de indios y de vaqueros con un club de un barrio obrero donde lo más importante es que los chicos jueguen, el equipo va a estar a punto de subir a tercera, va a estar a punto este año de bajar a primera, o sea, ¿qué quiero decir? Entonces, me suena todo a película. Perdonad que os interrumpa y que creo que este es el resumen de todo lo que ha pasado. O sea, una persona que se compra sus propios votos para dirigir un club, está todo dicho. O sea, todo lo demás sobra ya. O sea, una persona que en el año 2026, como si estuviéramos en un país de vete a saber dónde, entran sus empleados, pero que no saben ni dónde está San José, ni dónde está el campo, ni qué entidad es, con unos votos en la mano, que esto hay testigos, o sea, esto no te lo estoy diciendo yo, o sea, toda la gente que estuvo en la asamblea, y te compras tus votos, ¿qué legitimidad tienes para hablar de respeto? Eso es lo que a nosotros nos duele, y lo que sigo insistiendo. Oye, creo que David Rincón es una voz autorizada en el fútbol aragonés y lo ha hecho mal, bien, regular, y tenemos otros proyectos. Mira, yo estoy viendo
la hora. Yo mañana me levanto a las 5 de la mañana. Me he pegado 8 años de mi vida en San José. Cuando yo entré había 11 equipos y ahora hay casi 30 o 30. Hemos hecho un trabajo lo mejor que hemos podido y, insisto, con 200.000 errores. Pero lo que no puede ser es que entre un señor, te engañe, te mienta, se ría de ti, te humille y encima quiere que esté callado. Y si no te callas es que tú estás por dinero. Y cuando le plantas cara y dices, oye, por aquí no voy a pasar, te vas. Y cuando te vas, el club, no hay nada. Es que lo que te digo, las denuncias que tenemos o que tiene son muy graves. Son muy graves. Por eso os digo de que ya esto es una cosa casi personal. Habréis visto el foro que se mete, ¿no? Ya es muy triste. ¿Yo qué necesidad tengo de estar recibiendo insultos? Gente que se ha hecho perfiles en Instagram para insultarme a mí. Pero yo qué os he hecho para que os generéis un perfil en Instagram para insultarme. Pero yo, ¿por qué Eso, Chus, por desgracia, está muy de moda ahora, ¿eh? Todas estas hostias de las redes sociales. Pero también te digo, por lo que estás diciendo, os ha hecho un Jesús Gil. No, pero en toda regla. Pero de manual. O sea, de manual. Pero Francho, que de verdad me gustaría que pudiera hablar más gente, entrar con tus empleados de tu empresa ajena al club y votarse a sí mismo y gastarse su dinero en sus propios votos. Y se cree tiene la legitimidad de mandar sobre los demás. Y esto es fútbol base, son niños. ¿Quién es el perjudicado de esta situación? Los niños. Lo que dice Rafa, al final, vamos a ver, al final, yo creo que un sustento actual, un sustento de los clubes son las categorías base, porque al final es un ingreso. O sea, los críos ahora pues pagan un buen dinero. Pero quien se piense que con ese dinero se va a hacer, qué me sé yo, millonario, va muy equivocado, ¿eh? Va muy equivocado. Pero si el fútbol base es un pozo sin fondo, si es todo problemas y todo problemas. Es decir, pero de verdad, si no te gusta el fútbol, si no quieres esto, deja a las personas que quieren al club y da la opción de que la gente que entre ame el club y lo organice y que siga. Pero con David Rincón, con Chus Arguedas o con Pepito, que nosotros no nos tenemos que perpetuar en un cargo, que yo tengo mi vida a las 5 de la mañana que voy a ganar mi sueldo y vivo de mi sueldo, independientemente de que ganes en el fútbol, evidentemente que sí. Pero vosotros sabéis igual que yo que a qué precio ganas el dinero en el fútbol base. Es lo que te digo, 100 euros un equipo para Benjamín y que te digan que está sobrevalorado y sobrepagado. ¿Qué hacemos ante esa situación? Me callo, digo, pues... A ver, yo entendería que este señor, pues bueno, asume la presidencia del club, no está conforme con vosotros y trae un equipo, pero un equipo con otros entrenadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues bueno, lo confronta, pues mira, yo traigo a fulano y a mengano. ¿Por qué? Pues porque para mí son cojonudos. Han llevado este club, este otro, y oye, mi línea de trabajo va a ser esta. Habrá gente que se la comprará y habrá gente que no. Bueno, al final es confrontar dos modelos. Y podrás estar de acuerdo. Claro, podrás estar de acuerdo con uno o con otro. Es lo que tú dices. Aquí oye, David Rincón no me gusta. Claro, David Rincón no me gusta tu gestión. Fuera. Chus Arguedas no me gusta que habéis hecho fuera. Pero hombre, no digas que sigas y luego por detrás dices, no, es que yo me he traído unos coordinadores, voy a hacer, oye, perdona, ¿no es mejor darnos una transición de 6 meses? Hacemos una transición pactada, os ayudamos en la gente que tenga que entrar, que tenga la idiosincrasia del barrio de San José, que no necesitábamos metodologías de ningún club ni de ninguna cantera de primera división, que el barrio de San José es un barrio obrero, con gente humilde y obrera, no necesitamos más. Entonces, mete gente que tenga ese pensamiento, hacemos una transición lógica y nos vamos por la misma puerta que hemos entrado. Que yo no me quiero perpetuar en ningún cargo, que mi vida no es esto. Es parte de mi vida, pero esto es un ciclo que se ha acabado. Pero, hombre, no vengas como has venido y no permitas encima que nadie tenga ni opinión ni pueda tener la opción de entrar en el club para ayudarlo de otra manera. Y lo que te digo, y con esto es el resumen de esta charla que os lo agradezco. Cuando una persona en el 2026 se compra sus votos para mandar, ahí está, es que ya no hay nada más que hablar. Ya está todo dicho. Corren malos tiempos para la lírica, Chus. Por desgracia, ¿eh? En pues general me refiero, en general. Sí. Claro, yo lo que me duele es
Y te lo digo sinceramente, yo esperaba ver una respuesta más contundente de la gente, ¿de acuerdo? Yo creo que ante el hecho que os estamos contando, que es gravísimo, insisto, que una persona se compre sus votos con gente de su propia empresa, yo creo que la gente tendría que haber alzado un poquito más la voz y no darse la vuelta e irse a los clubs vecinos a ofrecerse y a decir, bueno, ahí os quedáis. Yo creo que ahí sí que hemos hecho un poco de menos ese nivel de protesta, de lucha que se necesita en la sociedad hoy en día, porque al final lo que ha pasado en San José es el reflejo de la vida, ¿eh? Lo que estamos viendo a diario en nuestro entorno es lo que está pasando en San José. Pues esto es muy sencillo. David Rincón va a seguir su camino, yo seguiré mi camino, el club seguirá su camino y cada uno seguirá. Yo hay una frase que empleo siempre mucho que me lo dijo un amigo que me decía, ¿sabes, Chus, cuál es el problema de hoy en día? Digo, ¿cuál? Dice, mira, que cada uno va a la suya. Dice, menos yo que voy a la mía. Pues al final es lo que hay. Este señor que se quede en San José y que el tiempo valore su gestión, que lo valore, ojalá les vaya muy bien, de verdad, porque es un club histórico y yo lo llevo en el corazón a su gente y a su club y al club, y cada uno seguiremos nuestro camino si no hay solución a esto, pero creo que nos merecíamos unas elecciones dignas, transparentes y que la gente eligiera su futuro, no que te hayan impuesto por la dimisión de un anterior presidente y que te compres unos votos. Eso a mí me parece de una bajeza moral y de una falta de ética total, y que encima te postules como el rey del respeto y de... No, a mí eso me parece... A mí, personalmente, igual hay gente que le ha parecido bien, pero yo desde luego no he parado de luchar por esto hasta que ya te quedas sin fuerzas y dices, oye, que no tengo necesidad de más, ¿vale? Entonces, esta es la situación del club, muy lamentable, muy triste, pero intento explicaros sin entrar en el insulto ni en decir que los demás son, pero yo os cuento una realidad de que esto... Hay testigos, son como las películas basadas en hechos reales, es decir, todo el mundo puede confirmarte lo que te acabo de decir, o sea, no te he mentido ni he falseado ni una coma, y luego cada uno que valore y que ya está, esto es así. Pues triste lo que está ocurriendo allí, y me parece a mí que triste solución va a tener eso. Bueno, pero la solución la tiene la gente en su mano, ¿no? O sea, al final, esto que yo estoy reivindicando, pues tienes 300 familias detrás, pues seguramente este señor dará la vuelta. Pero si de esas 300 familias, pues lo más fácil es, lo que te digo, a los grandes clubs que nos rodean, pues ir a la puerta y decir, mi hijo juega al fútbol, pues evidentemente... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que en esto empatizo mucho contigo y te voy a explicar por qué. Yo pertenezco a una... Bueno, que creo que todo el mundo lo sabe, o sea, no os conto nada. Yo soy laboralista, pertenezco a una organización sindical muy pequeñica, al SOA, al Sindicato Obrero Aragonés, y me he pegado tantas veces de hostias contra un muro, sí, pensando que la gente va a cambiar, que... Hostia, a ver, a mí yo defiendo currelas en los juzgados, entonces los tienes mitificados muchas veces. Y después de 20 y tantos años... Yo reconozco que me he vuelto más una persona pragmática. O sea, que digo, hostia, Francho, igual ir al conflicto directamente, y eso que yo vivo del conflicto, igual no es lo mejor. Igual tienes que buscar otra solución, o como les digo a mis compañeros, con estos mimbres hay que hacer el cesto. Pues es que el problema es que también la mentalidad de la gente ha cambiado. Yo antes me acuerdo que había en todas las organizaciones, igual me da deportivas, sindicales, políticas, vecinales, había militantes, gente que ponía de su tiempo por un bien común. Ahora eso es muy complicado encontrarlo. Sancho, ¿sabes cuál era mi primera medida si hubiera salido presidente? Que todos los padres del club, al hacer suscripción, formaban parte y eran socios ya del club. Porque los clubs tienen que ser de las familias y que ellos decidan quién quiere que los dirija. Y cuando haya una mala gestión, como en este caso hubiera sido la mía, me hubieran podido echar y decir, oye, mira, queremos unas elecciones, porque los clubes de fútbol base tienen que ser de las familias, no de un señor que se compra un juguete. Entonces yo, si hubiera sido presidente, que me hubiera hecho esta ilusión, es decir, no era mi objetivo de vida, pero mi ilusión, no, es que un club de fútbol base es de las 500 familias de San José. Ya está, es que no es complicado. Y luego, pero se tienen que involucrar. Claro, pero luego involucrar eso. Para que te calientes con esto que te voy a decir, pero ¿y qué te parece la cantidad de compañeros entrenadores que durante 8 años te han hecho la ola y te han dicho gracias, coordinador, que eres maravilloso, y ahora en estos momentos, que es cuando necesitas el respaldo de tus compañeros,
muchos se dan la vuelta y dicen, hola, ¿qué tal, señor presidente? Lo que usted necesite. ¿Qué quiere? ¿Que entrene porteros? Que entrene... Yo, Chus, os estoy escuchando muy atentamente. Yo estoy muy feliz, también he entrenado, también soy entrenador, entreno en tercera división, entreno en división de 1 juvenil, me enfrento con David Rincón, he discutido con David Rincón, nos hemos hablado mucho con David Rincón y ha sido al San José este año uno de los equipos que le hemos defendido, pues porque le costó, porque David tuvo que salir pues por una situación de que el equipo no conseguía arrancar y a nosotros nos llamaba la atención, pero con los años sí, o sea, vamos, nosotros lo hemos defendido aquí. Y lo dijimos que era un gesto que le engrandecía, porque él vio que dijo, oye, lo decía Rafa, oye, veo que conmigo no carburan, de aparte de que venga otro. Así es, eso, León. Eso no es lo habitual, ¿eh? Así es. No, yo lo que me llama la atención, y entiendo el cabreo, yo estuve muchísimos años en León Oliver, muchísimos años, también tuve que salir por la puerta de atrás por no comulgar con ciertas cosas. Me sorprende que os sorprenda. Quiero decir, yo ahora estoy feliz en la grada. Comento, intento animar, intento poner mis notas de lo que yo creo que tengo que decir, pero a mí lo que más me sorprende de todo es que os sorprenda. Pues mira, Rafa, ¿sabes? Sí. Pues mira, te voy a decir, porque al final... Somos unos románticos. Sí, pero te voy a decir una cosa, tú te rodeas de gente que hasta que no llegas tú no sabes quién es. Al final te quedan los que han quedado, los que sabes que son, pero el fútbol base y el fútbol es complicado, ¿eh? Hoy, por ejemplo, tengo una reunión con un club importante también de Zaragoza, hablando de fútbol, y me preguntó por mi futuro y le he dicho, digo, mira, me hace ilusión seguir, digo, pero tengo unas ganas tremendas de abandonar esto ya, porque después de 30 años, que vosotros sabéis lo que es esto, después de 30 años, o David, que un señor que vende churros ponga en tela de juicio tu labor en el fútbol base es para coger, desconectar y olvidarse de esta historia. Entonces, te sale el lado rebelde que dices, no me da la gana y tengo que pelear y no voy a dejar que se hunda el club, pero por otro lado dices, ¿pero qué necesidad tengo yo ya de esto? Pues mira, el señor pero es que entonces han ganado, tío. Es que han ganado. Claro, ¿y qué hago, Francho? ¿Qué hago? No, pues coño, si me he postulado como presidente. Pues como digo yo siempre a los míos, luchar. No dejéis que nos ganen, pero que nos ganen peleando. No les vamos a dejar. No le vamos a poner la alfombra roja, ¿sabes? El que me conoce, perdón por las palabras, sabe que soy un porculero y yo doy mal hasta decir basta. Pero escúchame, pero es una cosa personal, porque al final llevo desde el año 2018 en ese club y me he dejado la vida. Lo que os digo, entramos con 11 equipos y ahora hay 30. Entonces, mucha gente ha venido por nosotros y mucha gente nos tiene mucho cariño, otros no, nos pondrán a parir. Entonces, al final ya es un vínculo personal de arraigo, de pertenencia al barrio. Yo nací, bueno, ahora se dice el barrio Montemolín, pero bueno, me considero de San José y quiero ese club. Y a mí me ha dolido cómo se ha tratado a David, cómo se ha tratado a Pedro Gabarre, a Edelson Pérez y a la gente que realmente llevamos tantos años. Y por cierto, esto tampoco os lo he dicho, este señor que lleva 6 años en la directiva y jamás apareció por el club. No ha tenido una sola idea que darnos en 6 años y mira que lo hemos pasado mal. Y ahora resulta que lo postulan presidente y, madre mía, entre gimnasio, chalecos que miden kilómetros, restaurantes, vinculaciones con club de primera, metodología de club de primera. O sea, teníamos el pack completo. Joder, con perdón, pues hombre, en 6 años haber aportado alguna idea que nos hubiera venido muy bien, ¿no? O habernos traído coordinadores que necesitábamos hace 6 años. No ahora que estamos 6 personas dirigiendo el club, ¿no? Bueno, pues esto os lo he podido contar. Y escucha, Poncho, vamos a seguir peleando, ¿eh? Sí, no, eso no me queda duda. Que vais a estar ahí. Me estás encendiendo. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Te entiendo perfectamente. Que compartimos luchas en otros ámbitos, pero compartimos luchas. Eso es. Lo he dicho, Chus, que se apañe la cosa, o que al menos... Si se apaña, os lo diremos.
Hombre, se lo diremos yo- a mi amigo Fernando Mena, se lo diría a mi amigo, íntimo amigo Fernando Mena, de Fernando, que lo hemos apañado o no. Así que eso, nada, muchas gracias por la oportunidad, ¿eh? A ti, Chus. Bueno, buenas noches. Un abrazo. Adiós. Pues es triste, Rafa, que estas inquiñas, ¿no? Se vean en un club de barrio. O sea, es que al final estamos llegando a unos niveles de gilipollismo máximo que en algún momento se van a tener que parar. Digo yo, ¿eh? Estaría bien escuchar la otra parte, ¿no? También Sí, no, está claro. De esta versión, pero es muy... es que... ¿sabes qué? Yo hay palabras de estas que odio en el fútbol, ¿no? Una es contexto, que ahora se utiliza para todo, y hay otra que odio, que dice, no, es que esto es fútbol. O sea, Bueno, fútbol. ¿y qué quieres decir con que es fútbol? ¿No? Pues es que odiando esa palabra, o sea, odiando no la palabra fútbol, porque el fútbol me encanta, pero odiando el uso de la palabra fútbol, esto es fútbol. O sea, realmente no... pues por lo que parece, quiere venir alguien a dirigir que parece que no tiene ni idea, y los que están dentro que los han echado, pues tampoco se quieren marchar, pues porque se consideran que están mal echados. Entonces, al final, es una situación que tiene que ser desagradable y que no, es que no me sorprende. O sea, a mí te quiero decir, en la vida vives circunstancias como entrenador, ascensos, descensos, destituciones, ¿no? Y a mí, pues por suerte o por desgracia, mientras estuve en el Olivar, pues todo me fue bien, y el año que me fue mal lo terminé, y luego tuve dos experiencias, tanto en la Almunia como en el Cañiz, que a mí me parecieron absolutamente injustas y encima apaleado. Entonces, pues al final dices, bueno, pero ¿qué está haciendo aquí? Que me da igual, ¿sabes? Entonces es una pena, porque sí que es verdad que al final la gente de los clubes es lo que hablábamos, pues hablábamos de Utrillas o de muchos clubes con lo del tema del Sadavense la semana pasada, pues que esta gente echa muchísimas horas y se merece un respeto tremendo, porque al final pues que me da igual, o sea, que por 100 euros, quiero decir que es que por 100 euros no que por 100 euros, vamos, ahora zagales jóvenes no tendrán por ese dinero. No, pero es que además es que es normal, es que ya solamente el canal les cuesta 1000 y pico, es que pierden 2 tardes, es que no sé qué, o sea, te quiero decir que al final todo vale, pero ya no solo eso, es que toda la gente que está, los directores deportivos, también es cierto que ahora son los nuevos chollos, que los direcciones deportivas de los clubes, yo sé de varios que 1.400, 1.500, o sea, quiero decir, estamos hablando de salarios que hay gente que trabaja en trabajos normales no los gana, que no sé, no tengo ni idea del caso de San José lo que es, pero hablo de otros clubes, ¿no? Pero es verdad que es una pena que estés ahí tantos años trabajando y bueno, pues es que no sé, es que el fútbol y como está corrompido, pues es lo que hay. No, está claro que al final vamos a un modelo o de autogestión, que digo yo, vamos a un modelo de gestión deportiva externalizada y demás. Y creo que al final esto que nos ha traído el fútbol moderno, que ha sido cargarse pues todos los códigos que tenía nuestro fútbol, y que era un fútbol pues muy asentado en la población, con gente que colaboraba, que ayudaba gratis, por ese sentimiento de pertenencia, pues que ahora eso se haya mercantilizado de una manera que ahora, pues bueno, pues yo pertenezco a este club y ahora me cambio al otro porque me pagan 50 pavos más. Hay ciertas cosas, Francho, pues por ejemplo, que una persona, a lo mejor yo al presidente no lo conozco, pues que sea empresario y que pueda aportar una visión más empresarial, más marketingiana, que mejore al club, que consiga más patrocinadores, que consiga mejorar temas de metodología. Yo esas cosas no las veo mal, siempre y cuando entren dentro de lo que es la idiosincrasia del club, ¿no? Pero es un club, no nos olvidemos, es un club. Sí, no, o sea, yo no estoy diciendo... No es una SAD. Es que claro, al final... o sea, yo estoy trasladando lo que a lo mejor en el mundo profesional puedes llevar a un club de fútbol. No estoy diciendo que conviertas una sociedad, un club de barrio en una sociedad anónima deportiva, pero sí que a lo mejor puedes tener
otro tipo de perspectivas, otro tipo de miras que pueden sumar, a una gestión de un club. A partir de ahí, pues bueno, pues los jugadores todos son unos mercenarios, todos, desde el primero hasta el último. Si pueden cobrar 50 más, pues lo cobran, vendrán a formar parte del juego. Y los padres, pues si en vez de poder jugar en San José, pues jugar en Monte Carlo, que tiene división de honor juvenil, pues se lo van a llevar a Monte Carlo. Sí, Yo, por ejemplo, si fuera el presidente de la Federación Aragonesa, pues lo primero sería que hasta una determinada categoría, yo lo que haría sería que tú tendrías que jugar en el club del código postal donde tú vives. Ya está. Y a partir de aquí ya te mueves. Pero bueno, si es que fichan prebenjamines, es que te quiero decir. Sí, ese es el problema. Se les tenía que caer la cara de vergüenza a muchos clubes ir a firmar a fichar chicos de escuela. Es que es vergonzoso. Es vergonzoso. Entonces, a partir de ese mercantileo, ya todo lo que cuentan ya. Pues es que lo que nos cuentan ya es que no nos suena nuevo. Ahí lo vemos, ¿no? El escudo y los colores son eternos, la directiva, ¿no? Pues con eso nos quedamos. Vamos a seguir con la preferente. A toda mecha. A toda mecha. ¿Y cómo está la preferente, amigos y amigas? Con el Brea ya totalmente desembocado, o sea, ya le queda muy poquito para ser equipo de vuelta a tercera. Pero juez, esta semana. Pero juez. Vamos con el grupo primero, con esos resultados que ya nos está poniendo Jandro. Rapidísimo, Peñas Salto Ricón 0, un Peñas que está terminando la temporada de una forma muy, muy buena. Internacional de Huesca 2, Gurrea 0. Tiene un partido complicado el Inter, pero más complicado lo tiene la semana que viene, luego lo contaremos en los resúmenes. Ese Sadavense 0, Borja 3, pues por la retirada. Correcto, Gallur 4, Ranillas 1. Magallón 1, Santa Anastasia 0. El Magallón en casa sigue siendo muy fuerte. El Fraga ha sacado un partido Mayen muy complicado, que Mayen siempre es difícil. San Agustín 2, Sabiñánigo 2. Tenía una salida muy complicada de Sabiñánigo y sufrió. Montiñena 5, San Lorenzo 2. Y Peñaferranca 0, Sporting, Pradiano Sporting 2. Un Pradiano que estaba llevando un año muy complicado y que ha conseguido sacar ese resultado que les va a venir fenomenal. A nivel de la clasificación, pocos cambios, pero la semana que viene, ya lo adelantamos, tenemos primero contra segundo en ambos grupos. Wow. Hay un Fraga Inter en este grupo y hay un Brea Alcañiz en el otro, que evidentemente aquí sí que puede ser decisivo porque si empatan, pues se queda la cosa más o menos como está. Si gana el Fraga, pues el Fraga va a ser campeón, pero si gana el Inter, pues evidentemente se va a poner la cosa interesante. A un puntico. Partidazo por todo lo alto. Y luego por los otros equipos, pues Borja, Sabiñán y Montiñena, Urrea, todos los que vienen por detrás, pues bueno, pues a terminar el año de la forma más digna que puedan. Y por la parte de abajo, pues el Peñas, como decía, que se ha espabilado. Y ahí tenemos pues ya prácticamente Peñaferranca, San Lorenzo, Ranillas y el Sadavense, pues prácticamente descendidos. La Peñaferranca y el San Lorenzo, bueno, y el Ranillas tienen ligeras opciones quizá de salvarse, pero al final una diferencia de 5 puntos, pues es una diferencia importante a día de hoy. Lo que sí que estamos viendo es a la Ontiñena caer sin red. Bueno, al final el Ontiñena, pues bueno, ahora es verdad que ahora lleva 3 semanas seguidas ganando, pero que había venido una mala racha. El Ontiñena es un equipo que ha estado arriba, que el año pasado empezó como un tiro. Los 11 goles de Las Palmas lo mataron. Y es verdad que no ha sido capaz de coger una continuidad. Y es que al final es que te pones a mirar puntos y, joder, es que el Fraga lleva 69 y el Inter lleva 65, es que son puntos, nos lo comentaba Luis Leal hace unas semanas, o sea, es que los puntos que lleva el Brea ha habido muchísimos años, o sea, yo cuando estuve en el Alcañiz, ascendió Belchite, ascendió Fuentes y te quitaban muchos más puntos, pues porque había 5 equipos ahí que rascaban muchos puntos, ¿no? Entonces, pues claro, es que están haciendo unos números que son prácticamente perfectos.
Entonces, pues quiero decir, entonces Ontinyent con 52 puntos, pues sí, seguramente si cogiéramos a lo mejor temporadas atrás, pues con 56 o 57 se ascendería. Y este año con 56 o 57, pues te vas a quedar tercero o cuarto. Tercero o cuarto. Te vas a quedar a 12 puntos de ascender. Es que es una locura. Lo del Fraga y el Inter en este grupo es una locura. ¿Y el que tú crees que puede peligrar el Alto Rincón, que es el equipo que ahora mismo está lo más cercano al descenso, a esa posición de descenso? Alto Rincón es una plaza muy complicada para ir a jugar ahí, pero es verdad que llevan 5 semanas sin ganar. Pero es que los que vienen por detrás que están igual o peor que ellos. Sí que es verdad que el Ranías ha ganado 1, la Peñaferranca ha ganado 2, pero claro, y pues es que no sé qué decirte. Al final ya veremos. Quedan jornadas todavía. Veremos, a ver, Santa Anastasia tampoco se puede despistar. Claro, el que es espectacular es el Peñas, que es lo que te decía. Peñas es una pasada, Ha ganado 4 de 5. Así que bueno, veremos a ver un poco cómo se decide. Yo creo que entre Alto Rincón, Ranías y Peñaferranca estará ahí esa posición. Ahí vamos con esa jornada 28 en el grupo segundo. Se va el de Fierro 1 al Findén 0. El Fuentes, que volvía a la senda de la victoria con ese 2-3. Cañería Atlético 2, Herrera 0. Calamocha 0, Quinto 3. Y el Atlético de Calatayud, que le gana al Morata 0-4. Sí, en el derbi, Morata, que ya nos lo decía Jorge, que no se podía despistar. Calatayud lleva 2 semanas goleando. La semana pasada le hizo 9 al Calamocha, esta semana le ha hecho 4 al Calatayud, y estaba al acecho esta semana pues de que el Alcañiz, que le conseguía ganar a la escuela de la Muela, pues pinche el Alcañiz esta semana en Brea, y el Calatayud pues pueda ser el que juegue la posición de Copa Rey. Pero insisto, queda todavía mucha tela que cortar en este grupo, no en la primera posición, pero sí en las demás. El Cella que caía con el Teruel B. Sí, Teruel B ha bajado varios jugadores esta semana, yo creo que lo han notado. Atlético Teruel 4, San José 1, el Atlético Teruel, que en casa es duro, y el San José, pues bueno, pues escuchando lo que hemos escuchado, pues bastante tenemos con sujetarnos de pie. El Brea sacaba el partido mal de Robres pues de una forma contundente, si bien es cierto que no sé si fueron al descanso 0-0-0-1, pero luego al final le costó al Brea. Y ahí pues ahí tenemos la clasificación, ¿vale? Pues va el Brea primero con 68, Calatayud segundo, Alcañiz tercero, pero sí que es verdad que el Alcañiz lleva un partido menos, y el Valdefierro pues es el cuarto. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se decide esa parte. Cella pues va en caída libre, y bueno, ahí vamos viendo. El quinto le ha dado un soplo de aire fresco. Y el Morata, por lo que hablamos, que ya lo decía Jorge, es que vuelve a estar otra vez en serios problemas. El Teruel con esta victoria coge aire, y el Valderrobres pues se queda un poco descolgado junto con el Herrera y el Calamocha, que está descendidísimo. El problema aquí es si le va a dar al Teruel, al filial del Teruel, para meter en un lío a la escuela, a la Muela. Pues veremos a ver, al final veremos a ver un poco cómo van evolucionando. Desde luego el Teruel fue un equipo de los que en las 10-12 primeras jornadas estuvo en la parte de arriba, y la Muela no ha estado nunca en la parte de arriba. Entonces veremos a ver un poco cómo va, y el Morata no se puede despistar. El Morata lleva muchísimas semanas sin ganar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ese es el problema del Morata, porque sí que es verdad que bueno, lleva 3 empates, 2 derrotas. Hostias, pero es que como se duerman, caen, De los 3 empates me parece que llevan 5 o 6 semanas anteriores. O sea, quiero decir que me parece que igual de los últimos 8 partidos, que son 24 puntos, han sacado 5 o 6 y han sido empates. Todo. Y casi vale más ganar 2 o 3 partidos que empatar, porque al final dices, hostia, he ganado y sumo de 3. Pero bueno, veremos a ver. Ya te digo, los 2 partidos no he querido apuntar nada más, porque creo que sobran. Bueno, esos son los partidos. El Fraga Inter y ese Brea Alcañiz, que son dos partidazos tremendos. Bueno, pues ahora nos vamos a la primera federación. Venga.
Y aquí hemos tenido una de cal y una de arena. Bueno, medio, porque el Teruel empataba a 0 en Pinilla contra el Atlético madrileño y se dejaba los 3 puntos la Sociedad Deportiva Tarazona en esa visita a Algeciras, en un partido pues que bueno, que el propio míster del conjunto de la capital del Moncayo dijo que no habían jugado bien. Bueno, a ver, yo creo que al final el resultado del Teruel es un buen resultado. El Atlético madrileño está peleando o estaba peleando por el ascenso. Ahora parece que se les ha ido un poco lejos y el Algeciras es uno de los equipos duros de la categoría. Pues ese resultado de 1-0, pues al final, bueno, pues el Tarazona va a tener que pelear hasta el final. Creo que los problemas que tiene el Tarazona son más graves que los del San José, pues porque hay un tema económico mucho más grave por detrás, más allá de un tema de gestión. Y bueno, vamos a confiar en que la semana que viene el Tarazona en casa se haga fuerte, consiga sacar los puntos, porque el Algeciras al final pues es un equipo de los que estaba hecho para estar arriba. Que está brutal es el Dense, que lleva un montón de semanas seguidas ganando. Sabadell también volvía a ganar después de esos 2 empates y bueno, pues se va un poco ahí decidiendo. Y a mí el que no me deja de sorprenderse en Europa, que parecía que iba en caída libre, ahora ha conseguido sacar 2 partidos seguidos y puede ser un candidato a meterse a jugar el playoff a segunda división, que estaría bien ir al campo de Europa en césped artificial a jugar un partido de segunda división. Ya te meto ahí un poco French a ver si quieres entrar al... No, ya has oído al... Bueno, yo creo que es que no sé si es presidente o lo que sea ese señor, o era el antiguo presidente, o es el presidente y el dueño es el japonés de este, pero que ha dicho que por sus santos cojones, básicamente, que ellos van a seguir jugando en el Barri. Bueno, es un estadio. Yo jugué el primer año de división de honor juvenil allí. Además estaba Ferran Juduglà con ellos, que está ahora en el Celta de Vigo. Y la verdad es que el Narcís Sala es un campazo, pero es un campazo de césped artificial. Es un estadio de 7-8 mil personas. Entonces, bueno, la verdad es que es un campo bonito de jugar. Y aquí, oye, bueno, ¿lo he soñado yo? ¿O este equipo tuvo una vinculación muy grande con ellos, un aragonés, aunque lo dice poco, como es Joan Gaspar? Pues no tengo ni idea. No es que yo creo que cuando deja el Fútbol Club Barcelona, cuando deja la directiva, él se fue a la Unión Esportiva Sant Andreu y estuvo, pues bueno, hicieron proyectos muy potentes porque la Unión Esportiva Sant Andreu lleva muchos años luchando por ascender y por poner el equipo en lo máximo posible. De hecho, yo creo que llegaron a jugar hasta un playoff de ascenso a segunda división, si no me falla la memoria. Y yo creo que estaba este señor detrás. Puede ser. El que ha entrado ahora en el Cornellá ha sido Messi, que ha salido esta semana. Messi ha comprado el Cornellá, un Cornellá que ha pasado de estar en primera a estar en tercera en cosa de 2 años. Y la verdad es que no tengo ni idea. Es un campo precioso, ¿eh? Yo cuando estuve allí con el Olivar estaban en obras, pero bueno, es un campo de campazo, ¿no? Sí, es muy bonito, está en mitad de la ciudad y demás. Y bueno, y nuestros equipos, pues yo creo que el Teruel ahora sí que le va a costar terminar un poco la liga, porque se ha quedado ahí descolgado de esas posiciones al ascenso y no creo que corra peligro con 8 puntos que le lleva al descenso. Yo creo que ha hecho un temporadón espectacular el Teruel. Y el Tarazona, pues que le va a tocar sufrir, pues porque las parejas de baile que tiene, pues son complicadas. Fíjate qué parejas de baile tenemos esta semana. Hércules Teruel a las 4 de la tarde el 26 y también a las 4 de la tarde el 26 Tarazona Torremolinos. Pues que evidentemente el Tarazona tiene que ganar el partido por lo civil o por lo criminal, porque es una manera de meterle 4 puntos al Torremolinos, es una manera de hacer un poco de hueco. Un Juventud de Torremolinos que lleva 4 semanas seguidas perdiendo, si no me equivoco,
y tienen que sacarlo. O sea, tienen que hacerse fuertes en el Municipal y bueno, pues ir un poco con esa dinámica de ser fuertes en casa y sacarlo, porque es importante que el Tarazona no pierda la categoría, porque este año el fútbol aragonés, cada semana que pasa, huele peor. Cada vez peor, cada vez peor. Huele peor. Cada vez peor. Bueno, el Teruel que le puede echar una manica con el Hércules, aunque el Hércules pues está en meta de tabla, tampoco sufriendo mucho. El Hércules está... Nada, la mano se la tiene que echar el Tarazona a sí mismo. O sea, tiene que ganar esta semana y bueno, y coger un poco de aire para lo que venga después. Y esperar, y esperar. Y ahora llegará Alejandro y nos pondrá a la segunda división. Es que ya... A ver si haces ya una puñetera vez cartela y ya la pones. Porque la has hecho fija ya, es una sección fija. Pues yo creo que esto es llámalo poltergeist, llámalo fenómenos extraños, paranormales. Yo es que no entiendo. Yo no sé si es que el Zaragoza no se quiere salvar o el Cádiz quiere descender, porque ya no queda otra. O sea, ya no hay otra lectura. Lo del Cádiz es tremendo, pero más tremendo va a ser el Zaragoza y el Huesca, como no se salven con el Cádiz, como lo está haciendo. Mirandés acaba de perder en Coruña después de irse 0-1 al descanso. Se ha ido por delante, ¿no? Se ha ido por delante. Sí. Entonces, bueno, el Zaragoza, pues yo creo que hizo una primera parte espantosa. Yo creo que David el otro día con los cambios, con la ventana de cambios, pues tomó una decisión un tanto arriesgada, pues porque yo creo que tan importante es la gestión y la mejora del equipo como la gestión del vestuario, y hacer esos cambios a falta de 3 minutos, aparte de que te quitas una ventana de cambios, pues marcas a varios jugadores que para mí además son importantes, como pues el caso, por ejemplo, de Keidi Vare, incluso minutos buenos que ha tenido Pinilla en determinados momentos. Pero bueno, al final muchas veces vas buscando soluciones drásticas, por decirlo de alguna manera, que te permitan que el equipo cambie la cara. Y cuando tienes el partido ganado con el Ceuta en casa, pues claro, tienes una señal de un cono de la carretera con unos guantes puestos, que juega mejor de medio centro que de portero, que le ha quitado al Zaragoza no sé cuantísimos puntos, que resulta que no nos gustaban los porteros del año pasado y resulta que los que hemos traído este año son muchísimo peores, y le rematan un balón dentro del área pequeña por no salir a un portero que mide 2 metros. Y el partido se te va con la cara que se te queda. Y lo del Huesca pues es una película también de preocupar, porque ha mejorado muchísimo el equipo, porque tiene el 1-2 para ponerse. A la siguiente jugada lo dejan con 10, a la siguiente jugada les hacen el 2-1. Entonces, esta semana, si no me equivoco, hay un Huesca-Zaragoza. Derby. Que, pues bueno, pues que ya veremos, a ver. Que sí. No, es que al final, viendo la línea de juego de los dos equipos, yo me aventuro a un empate, ¿eh? Y les va la vida a los dos. Les va la vida a los dos. Si nos viéramos los programas, Francho, de hace un mes, diríamos que, o sea, dijimos que, o yo particularmente dije que al Huesca lo había descendido y que al Zaragoza había cambiado la cara. Pero es que ahora el tema es que los primeros partidos de David, el Zaragoza cambió la cara y encima ganó, y los partidos de Ultra cambió la cara pero no está ganando. Porque si hubiera tenido ese revulsivo 2 o 3 partidos ganando, luego es que hasta ahora mismo estaría fuera del descenso con unas sensaciones totalmente distintas. El empate, pues igual desciende a los dos. No lo sé, yo no lo veo. Vamos, yo veo al Zaragoza descendido desde hace muchos meses, ojalá me equivoque. Y el Huesca, pues es que tiene muy mala pinta. Pero es verdad que el Cádiz tampoco. Cádiz no le gana a nadie. Pero es que Zaragoza has tenido el Mirandés en casa, que va penúltimo y después de ponerte por delante te ha ganado. Tienes al Ceuta que no se está jugando nada, que se te escapa el partido. O sea, son partidos que en casa tienes que amarrarlos. Y es que parece como que cuando tienen una situación
donde se pueden acercar realmente a Pasó con la salir, Real Sociedad B también y se acojonan. eso pasaba mucho en el mal de alturas, ¿no? Cuando tienes una oportunidad de ponerte primero y juegas contra el antepenúltimo y te gana y dices, joder, el mal de alturas. Pero es verdad que bueno, es tremendo, o sea, es tremendo el desastre. El otro día la cara de gilipollas, ya que son las 12 de la noche, se puede decir algún tago que se nos queda a los zaragocistas. Pero bueno, yo sigo confiando en David, creo que el equipo ha mejorado mucho, pero sigo diciendo lo mismo. Al final, el día de Emilio, que a mí me parece uno de los mejores entrenadores, si no el mejor entrenador de Aragón, que es verdad que te hacen un gol, que luego el portero se come la segunda, que luego te quedas con 10, que luego al otro se queda con 9 y tal, que haya pasado el mercado de invierno sin fichar un portero que pare. O sea, no, que pare lo parable. Yo tenía un entrenador que decía que el portero tiene que parar lo parable y lo imparable y aplaudiremos al rival. Pero es que no, esto es vergonzoso. Lo de la portería es vergonzoso y que no se haya puesto remedio a eso es flagrante. Lo que pasa es que, mira, el Zaragoza con el portero de Huesca tendría muchísimos más puntos. Sí, desde luego. El otro día, bueno, pues yo bajando a trabajar por la tarde, oí a los compañeros de la SER hablar precisamente, pues bueno, de lo que tú estabas diciendo, ¿no? De ese marcaje que se podía haber hecho a algunos jugadores en cuanto al cambio que se hizo, pues como se hizo, ¿no? Y decía un compañero, dice, no, pero si es que, a ver, es que yo eso lo entendería hace 8 jornadas, 10 jornadas, pero es que ahora estamos donde estamos y es que ahora ya no valen las medias tintas. O sea, si te tienes que señalar a un tío, lo señalas y punto. Y no hay más. Y otra cosa que te quería decir, que muchas veces se nos acusa, ¿no?, al fútbol aragonés, ahora, actualmente, de proteger en exceso a David, porque es uno de los nuestros. Cuando el fútbol aragonés ha sido históricamente, vamos, una lavadora, una centrifugadora ha sido el anti-aragonés. O sea, dentro del propio fútbol aragonés hemos tenido el anti-Aragón, que es algo muy intrínsecamente unido al pueblo aragonés, ¿no? El de atizarle al vecino porque te jode que sea mejor que tú, porque ha llegado a cotas que tú ya has podido llegar, ¿no? A David no le ha regalado nadie nada. A Seyes, Claro. sí, a Gaby también. Claro. A Carreras también, a tropecientos que hemos tenido estos años les han regalado cosas. Y evidentemente David se equivocará y seguramente se equivocará más que acertará, pero coño, es que si tengo que descender, desciendo con David y con Néstor. Claro. Y si tengo que ascender, haciendo con David y con Néstor. Bueno, y ahí ya veremos a ver un poco con la dirección deportiva y un poco ahí ya no sé cómo lo gestionarán. Pero yo sí que, por ejemplo, ese cambio lo hubiera entendido con más tiempo de antelación, pero ya más desde el punto de vista estratégico, decir, bueno, hago triple cambio en el descanso, puedo señalar exactamente igual y no pierdo una ventana de cambios que después me puede hacer falta pues, para parar el partido en el descuento cuando te vas 2-1 o algún ese tipo de cosas. Pero al final, te quiero decir, o sea, ninguna coma, ningún pero a la gestión de David en este caso, que se ha comido un marrón, que evidentemente todos nos gustaría comernos ese marrón, ¿no? Porque al final no deja de ser una oportunidad de algo insalvable. Pero te señala, Rafa. Claro, pero vamos a ver, es que al final yo soy socio del Zaragoza hace muchos años y al final, yo esto lo he dicho muchas veces, yo no me considero que sea el que más sabe del mundo, porque si no estaría aquí, estaría entrenando, pues ayer me estuve viendo el Arsenal-Manchester City, pues estaría entrenando a lo mejor a uno de los dos equipos, estaría entrenando al Bayern de Múnich. Pero el problema es que tengo la sensación que desde la propia directiva hay veces que se escucha a la gente que va al campo, que la mitad de la gente que va al campo no tiene ni puñetera idea. No tiene ni puta idea. Critica al uno y critica al otro y no sé qué, no sé cuántas, y la realidad es que el que criticabas este año, el que viene el año siguiente es peor y peor y peor y peor, y así pues pasa a descender y han ido saliendo pues, jugadores, pues no sé, yo aquí no soy Iván todo justo, pero a las hostias que se le han dado Iván Azón, por favor, es que te quiero decir, es que, o
sea, es que el Codro es imposible que meta un gol. Entonces dices, bueno, pues Iván Azón, pues vale, pues ya está, pues ya se ha ido. Que era un tarugo, que tenía 2 piernas zurdas. Que se ponía las botas al revés. Que se ponía las botas al revés. Que mira qué trazas de correr que tiene. Pues que salga Codro, que salga el moreno que no lo han podido ni sacar. Que no lo han podido ni sacar porque no puede su talla y eso te quiero decir. Y no me gusta rajar así, ¿no? Pero es que al final dices, joder, macho, o sea, es que te quiero decir, al final la situación es complicada y eso que lo hemos hablado muchas semanas, el Huesca lo ha gestionado durante todos estos años mucho, mucho mejor. Y ahora se ha zaragozizado un poco este año. Yo creo que aquí en Huesca han tenido un problema mucho más gordo. Y es que le han dado un mando al vestuario. Sí, totalmente. Allí han tenido 3 tíos que han mandado más que todos los entrenadores que ha habido en el club. Y esa es la gran cagada que ha tenido este año la Sociedad Deportiva Huesca. Pero muy grande, ¿eh? Muy grande. Porque si hubieran mantenido al primer entrenador, yo estoy seguro que no estarían pasando las canutas como las están pasando canutas ahora, ¿eh? Puede ser, pero yo lo veo muy mal. Yo, Francho, lo veo muy mal. Y me da mucha pena porque es verdad que yo soy de Zaragoza, soy zaragocista. Zaragoza es la 5ª ciudad de España y a mí me parece muy bien que el Depor bajara y al año siguiente ascendiera. Y me parece muy bien que el Tenerife... Dos temporadas le costó, al Deportivo. 2 temporadas. Me parece muy bien que el Tenerife, me parece muy bien que el Málaga, me parece muy bien que el Racing y me parece muy bien que todos. El Mallorca. Del mundo a todos. A todos. Pero no me vale. O sea, no, hombre. No me vale. No me vale. No. Escucha que mientras tú estás en la mierda, ya te están alcanzando en Copas del Rey otros, ¿eh? Mira la Real. Ya 4. Sí, y haciendo las cosas bien, que la Real Sociedad estuvo muchos años en segunda división. Muchos. Pero supieron hacer las cosas bien. Confiaron en la cantera y ahora tienes la mitad de los chavales que estaban jugando el otro día en el A. Bueno, os lo ponía en el grupo. Les he narrado yo. Con el C y con el B. El portero le he narrado yo al portero de la Real Sociedad. Y dices, ¿y esto sí y nosotros no? O sea, tú tienes a Calabria, tienes a todos los que hemos tenido un montón de gente. Igual en el Huesca, Que el Kevin no esté jugando en el Huesca, no. O sea, que se lo quitaran y lo malvendieran, yo es algo que no entiendo. Pero bueno, que los mismos errores que comete el Zaragoza los comete la Sociedad Deportiva Huesca. Espero que ahora con Lalo dirigiendo y toda la terna que tiene alrededor, hombre, pues a mí lo que estoy viendo me está gustando. Porque ya hablan de traer a Rubén, ya están tocando a Fuoli. Pues lo que se tendría que haber hecho esta temporada, si hubieras tenido un director deportivo que conoce nuestro fútbol y las limitaciones que tiene el Zaragoza. Es que yo creo que es un noble, no que ha sido grande de Aragón, venido a menos. O sea, un tío que dices, hostia, en su día tuvo un montón de tierras, tal pueblo y tal pueblo era de él, pero ahora, pues oye, van tiesos y se han tenido que vender todo, pero siguen teniendo una mentalidad de noble. Hostias, a ver si ya despejamos un poco. Al final, pues lo que te digo es que Azón no te valía, es que Clemente tampoco te no vale. Valía. Claro. Quiero decir, y dices, bueno, pues. No, ahora no te vale Francho, no vale Juan Sebastián, no vale Cuenca, dentro de poco la Tizana en la Pinilla. Y es que al final dices, chico, no, yo no entiendo nada. Para traer lo que han traído, por ejemplo, tienes a un chaval cedido en el Real Unión de Irún, que lo fichaste el año pasado del Jerez. Un extraordinario defensa central. Pues si han pasado todos los defensas centrales prácticamente del Deportivo Aragón por el primer equipo, y lo cedes, pues quédatelo. Ahí está. Y como eso, un montón de cagadas, ¿sabes? Con eso un montón de cagadas. Saidu Gómez, es que no sé, o sea, yo es que no lo quiero, lo veo y todos los días me cabreo, y el otro día es que no me lo podía ni creer. Es que ya cuando lo vi repetido, o sea, dije, es que no me sorprende. O sea, es que el tema de la portería ha sido un lastre absoluto.
Ya vamos años, ya llevamos años con lo de la portería. El Pusan este paraba más que este. O sea, es que te quiero decir luego, y el que se fue a la Cultura también. Bueno, el Badía. Que se ofreció el mozo un montón de veces. Y no lo quisieron. Es el mejor portero que hemos tenido en los últimos años. Pero te quiero decir que porque le hayan sacado 2 tarjetas amarillas al portero un día perdiendo tiempo que va ganando, fue y pegue 4 pases buenos, que es verdad. Que es que a lo mejor lo tenía que poner de medio centro. ¿Sabes? Sí, con el pie va bien. Lo que pasa es que es un tío que es tan hombre de hielo que es que te acojona. O sea, yo cada vez que le pasan el balón y lo veo que espera a que se le arrime el atacante o el que esté por ahí, se me ponen de corbata. Ese tío la va a cagar. Ayer resulta que Guardiola, que Luis Enrique se ha quitado un Aruma y lo ficha Guardiola. Y ayer se pone 0-1 ganando y en la siguiente jugada le pasa el balón a Aruma, no sé qué coño hace, pum, llega el delantero de este, se la da y pam, gol. Y ves, mira, oye, está primero contra segundo y me la lías de esas maneras. En fin, no sé lo que vamos a narrar de aquí al final de la temporada, pero si nos llega a poner Jandro la encuesta aquí, no sé qué hubiera salido, la de 1, 2, 3, 4. Vale más que no la ponga. No, ambos. Vale más que no la ponga. Madre mía. Bueno, menos mal que nos dan alegría a otros clubes, porque si no, de nuestro fútbol, porque si no, no nos echaríamos estas risas. Bueno, Rafa, pues lo dicho, la semana que viene más y mejor. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Y a vosotros y a vosotras, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos hemos extendido muchísimo, pero creemos que había muchas cosas para hablar, muchas cosas que ofreceros y muchas cosas de las que poder sacar punta. Y como ya sabéis que Alejandro le ha dado por poner esta sección del Zaragoza, del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca, pues nos estira más la cosa. Que ya somos 650 en la grada, subidos en la grada, pero a mí me da que caemos bastantes más. O sea que os animo a que sigáis apoyando, que sigáis ayudándonos, a que esto siga creciendo. A todos los que cuando vemos las estadísticas nos veis pero no nos seguís, venga, que no cuesta nada darle a un me gusta y darle a un suscribirse, y así la comunidad crece todavía muchísimo más. Que este miércoles no entiendo yo, porque el servidor le va a tener que poner voz a la Copa del Rey en balonmano, y es a las 8 de la tarde. No sé si lo haremos el miércoles o el jueves, pero que seguro que 40 por 20 vuelve esta semana. Que seáis buenos. Adiós.